Cuando las rosas vuelven a florecer capítulo 93. Las cosas más preciadas. Como habían estado en casa solo unos días antes del cumpleaños de Rosa, Harry y Minerva decidieron que el evento sería íntimo. Habían invitado a sus padres, a los Flamel y a Rosalina a cenar, pero no habían organizado una fiesta. Con Charles aún ausente, había enviado un regalo para su ahijada con la promesa de que la visitaría tan pronto como estaría en casa, lo que sería pronto si aceptaba la invitación a la boda, algo que el hombre no se perdería por nada del mundo. Aunque había sido agradable aislarse del mundo por un tiempo, la pila cada vez mayor de misivas que Harry recibía comenzaba a incidir en su mente, por lo que finalmente optó por abordar las más urgentes. Sus negocios resultaban cada año más rentables, pero eran aquellos sellados con el sello oficial del ministerio a los que respondía, utilizando para ello la oficina de correos de Oxmeade. Para su alivio, una respuesta escrita sería suficiente para la mayoría, pero había quienes tendrían que atender en persona. A aquellos también se les había respondido con una explicación de que los visitaría cuando pudiera hacerlo, pero su propio ministro de magia no podía ser despedido tan fácilmente. A Harry le disgustaba mucho la política, pero como había señalado Minerva, el ministro Fawley era alguien con quien tendría que hacer una excepción. No sería bueno ofender al hombre. Lo último que Harry quería era otro ministro como enemigo. Fudge le había hecho la vida imposible con sus mentiras, y el público mágico había demostrado ser voluble, dispuesto a escuchar casi cualquier cosa que el ministro les dijera. Como tal, Harry se encontró en el ministerio, disfrazado mientras se dirigía a través del atrio hacia la oficina de Fawley. «Varita, por favor», exigió el guardia detrás del escritorio. Sin decir palabra, Harry se lo entregó al hombre que lo pasó por el escáner y le entregó el trozo de pergamino impreso sin siquiera leerlo. Un guardia de seguridad bastante laxo, en verdad, algo por lo que Harry estaba agradecido. Eso significaba que podía pasar sin llamar la atención. Había cometido el error de visitar el callejón Diagon para comprar un regalo para Rosa, disfrazado por supuesto, pero lo que había visto era suficiente para disuadirlo de hacer apariciones públicas en el futuro previsible, al menos. Se habían colgado pancartas pidiendo que fuera elegido ministro junto con otros mensajes ofreciendo palabras de agradecimiento por lo que había hecho. Harry sacudió la cabeza para quitarse esos pensamientos mientras llegaba a la oficina del ministro Fawley, solo para ser interceptado por un trío de aurores que tenían sus varitas desenvainadas. «¿Qué haces aquí?», preguntó un hombre rubio y grande. «Estoy aquí para hablar con el ministro», respondió Harry. «Yo estoy esperando». «¿Nombre?» «Harry Evans». El rubio frunció el ceño mientras examinaba a Harry, buscando algo familiar que probablemente hubiera visto en el periódico durante la semana pasada. Con un suspiro y un movimiento de la mano, Harry se quitó el disfraz. «Maldita mar, es él», jadeó uno de los compañeros del hombre. «Y preferiría que mi presencia se mantuviera en silencio», dijo Harry con firmeza. La mandíbula del hombre se cerró de golpe y se movió frenéticamente. «Le avisaré al ministro que estás aquí, Evans», interrumpió el rubio, dándose la vuelta y golpeando la puerta de la oficina, entrando cuando se le indicó que lo hiciera. Reapareció un momento después y le hizo una señal a Harry para que avanzara. «Tengo que registrarlo, comandante Evans», dijo en tono de disculpa. Harry ascendió con la cabeza y levantó las manos mientras el hombre realizaba su búsqueda. «¿2 varitas?», preguntó con curiosidad. «Nunca se sabe cuándo se puede necesitar un repuesto», respondió Harry. Había comenzado a llevar consigo la varita de Sauco junto con la suya y la había usado un par de veces. En verdad, no funcionó mejor que el que ya tenía, aunque no podía negar la diferencia en la sensación de la magia. La varita de Sauco era tan fría como la capa y la piedra, pero no parecía mejorar su desempeño mágico, pero Harry no lo notó. El auror se movía pensativamente mientras le hacía un gesto a Harry para que pasara junto a él y entrara a la oficina. Tras respirar profundamente, Harry fue recibido por un ministro Fawley bastante mareado que casi le arrancó el brazo por el entusiasmo con el que estrechó sus manos. «Comandante Evans, realmente es bueno volver a verlo», dijo el hombre con sinceridad. Harry le ofreció al hombre una reverencia. «Tu carta fue bastante insistente», se rió entre dientes. Fawley se rió y acompañó a Harry a una silla antes de tomar la que estaba detrás de su escritorio. «Dejé la invitación abierta para que no te sintieras obligado a apresurarte», explicó Fawley. «Entiendo que te mereces un descanso, pero hay algunas cosas que me gustaría discutir contigo». Tuve esa impresión, aunque esperaba una recepción un poco fría con los carteles y todo. Fawley se rió mientras le hacía un gesto para que se fuera. «Por el contrario, me alegra ver que el público vuelve a interesarse por la política. Llevo ya bastantes años en el cargo, pero no tengo ningún deseo de seguir en él durante otro periodo.
No, en 2 años dimitiré y otro ocupará mi puesto. Estoy seguro de que el puesto estaría a su disposición si así lo desea. Harry negó con la cabeza enfáticamente. No veo futuro en la política para mí, dijo con firmeza. No quiero ofenderte, ministro, pero no se me ocurre nada peor que tener que lidiar con el Wisengamot y estar sentado detrás de un escritorio. Fawley se rió divertido. No, no creo que le atraiga, murmuró en voz alta. Es una pena, en realidad. Sería muy interesante ver lo que un hombre como usted podría hacer en esta posición. De todos modos, el futuro es solo una parte de la razón por la que deseaba verlo. Como puede comprender, he recibido una gran cantidad de solicitudes de muchas personas influyentes en Gran Bretaña y más allá para asegurarme de que reciba una recompensa justa por su contribución en la guerra. Incluso el propio primer ministro insistió bastante en ello cuando habló con él por última vez. Se negó a proporcionar detalles, pero parece que usted ha seguido en contacto con él, terminó Fawley con insistencia. Me ayudó con algo relacionado con Francia, respondió Harry. No pasó nada extraño. No, no lo creí ni por un momento, le aseguró Fawley. Winston te quiere, al igual que lo que parece ser la totalidad de la Gran Bretaña mágica. Por eso, consideró apropiado aprobar la solicitud de elevar su posición. ¿Elevar mi posición? Preguntó Harry con cautela. Fawley está bien. El título es ceremonial en su mayor parte, le aseguró a Harry. Recibirá un asiento en el Wisengamot, pero el título en sí mismo lo considerará un protector de Gran Bretaña. Suena intimidante, comandante Evans, lo sé, pero no hay responsabilidades formales que deba cumplir. Harry soltó un profundo suspiro. Era evidente que el hombre ya había decidido otorgarle ese título. ¿Qué pasó con los demás que cumplieron su parte? Preguntó. Fawley sonrió. Ya sospechaba que lo preguntarías, y ya se está construyendo un monumento para honrar a los muertos. En cuanto a cada hombre que respondió al llamado, también será reconocido en la ceremonia con un premio propio. Lord Potter recibirá una orden de Merlín de primera clase por su triunfo sobre Hans Gaulitier. Todo un logro. Harry asintió con la cabeza en señal de aprobación. ¿Puedo recomendar a otros que creo que deberían ser reconocidos? Por supuesto, contestó Fawley con entusiasmo. Tú lideraste a estos hombres y, si crees que merecen mérito, se lo concederemos. El primero sería para Arcturus Black, comenzó Harry. Durante un ataque en Francia, él defendió a sus hombres, que estaban en una situación desesperada, de los hombres lobo y los erumpens. Alguien más recibió el crédito por sus esfuerzos, y eso debería ser corregido. Fawley movió en señal de acuerdo mientras tomaba nota en un nuevo trozo de pergamino. A lo largo de la guerra, él ha sido fundamental para el éxito nuestro, arriesgando su vida varias veces para mantener a otros a salvo. Nunca hubiera creído que un negro pudiera ser tan desinteresado, resopló Fawley. No es un rasgo con el que se los asocie. Arcturus es diferente, se rió Harry. Fawley tarareó mientras terminaba de tomar notas. El segundo sería para Reginald Yaxley. ¿Un Yaxley? Preguntó Fawley, sus cejas casi desapareciendo en la línea del cabello. Rega ha sido el segundo al mando de Charlus y se ha ganado el respeto de nuestros hombres. Se ha infiltrado personalmente en entornos hostiles muchas veces para proporcionarnos a mí y a los otros comandantes información muy necesaria. Ha demostrado ser un gran hombre y merece reconocimiento. La expresión de sorpresa de Fawley permaneció mientras escribía. ¿Alguien más? Derek Gilbert, añadió Harry. Trabajó con Reg en el área de espionaje y ha demostrado ser un recurso inestimable. Sin los dos, no estaríamos donde estemos ahora. Gilbert, murmuró Fawley para sí mismo mientras fruncía el ceño. ¿No es un ex recluso de Azkaban? Recuerdo vagamente el nombre, y no en el buen sentido. Harry asintió. Ha causado más problemas de los que le correspondían, admitió, pero se ha redimido con creces. Incluso cuando recibió la notificación de que había cumplido su condena, se quedó para terminar la guerra. No puedo enfatizar lo mucho que ha cambiado este hombre, señor ministro. Merece ser reconocido tanto como los demás. Fawley se desanimó al tomar nota de lo que Harry había dicho. Le creo, comandante Evans, suspiró. ¿Alguien más? ¿Damos premios a los de otros países? No es algo habitual, respondió Fawley pensativamente, pero esta guerra fue ciertamente una circunstancia excepcional. Entonces me gustaría nominar a Petr Sokolov. ¿Un ruso? No estoy seguro de que eso vaya a ser bien recibido. ¿Por qué? Fawley exhaló un profundo suspiro mientras dejaba la pluma. ¿Cuál es su conocimiento histórico de la relación entre la IWU y Rusia? Harry se encogió de hombros. No es bueno.
Ya lo creía, murmuró Fawley. Los rusos son una potencia en sí mismos y cuando solicitaron unirse a la IWA hace unos 2 siglos, se les negoció el ingreso porque su ética y valores no coincidían con los de los miembros de la época. Los rusos eran muy abiertos en cuanto a cómo trataban a sus prisioneros, la forma en que se manejaba su sistema educativo y sus opiniones sobre la inclusión en la lista negra de ciertas prácticas mágicas. No estaban dispuestos a negociar sobre estos asuntos y la IWA prácticamente les dio la espalda. ¿Los rusos se sintieron ofendidos? Sí, pero la cosa va más allá de la simple ofensa, resopló Fawley. Rusia no es un país tan rico, y dejaron de lado su orgullo y acudieron a la IWA en busca de ayuda. Cuando se la negaron, se creó una atmósfera muy fría entre las dos entidades. Rusia siguió como hasta ahora e hizo algunas cosas bastante cuestionables en el proceso al absorber países más pequeños de la IWA en su territorio para que coincidieran con las tierras que sus homólogos mugles habían tomado. Ya veo, reconoció Harry. Estamos al borde de la guerra con los rusos cuando Alemania decidió que quería seguir un camino similar. En lugar de enfrentarse al enemigo que se había vuelto tan audaz durante tanto tiempo, la IWA decidió enfrentarse primero a Alemania. Después de eso, todo pareció calmarse hasta que apareció Grindelwald y los rusos sorprendieron a todos al alinearse con la IWA. Harry solo pudo negar con la cabeza. Quizás debería haber investigado el asunto antes. ¿Qué pasará ahora?, preguntó. Fawley se encogió de hombros. Es difícil decirlo, respondió con sinceridad. Lo que ha ocurrido podría mejorar las relaciones o podría reavivar la enemistad entre ellos. En este momento, nadie lo sabe. Harry esperaba que eso no ocurriera. Había hecho muchos amigos dentro de las filas rusas y no creía poder luchar contra ellos. ¿Qué pasa con la relación personal de Gran Bretaña con Rusia?, preguntó. No hay mucho que decir, respondió Fawley. Hemos tenido muy poco que ver el uno con el otro. Entonces no debería ser un problema recompensar a un hombre que lo merece, señaló Harry. Petr es el hijo del ministro ruso y podría ayudar a establecer una relación positiva con ellos. Fawley sonrojándose mientras asentía. Es cierto, reconoció. Veré qué puedo hacer. Gracias, ofreció Harry sinceramente. De nada, respondió Fawley con una sonrisa amable, y gracias por todo lo que ha hecho, comandante Evans. Me alegra el corazón ver tanto coraje de parte de nuestro país cuando es necesario. Ahora, permítame explicarle su nuevo título. No se preocupe, la ceremonia no se llevará a cabo hasta dentro de algún tiempo. Harry negó con la cabeza. La reunión con el ministro no había salido como él había imaginado, pero ciertamente podría haber sido peor que recibir algún tipo de título formal. Con un escalofrío, recordó todo lo que le habían dado a Dumbledore, y esperaba no encontrarse en tales situaciones. No es que los aceptara, aunque no podía evitar imaginarse a sí mismo como un anciano con una larga barba blanca y tratando con futuros ministros y sus bufonadas. Él respondió por sí mismo. Harry ciertamente no era tan afable y paciente como el Dumbledore que había conocido, y cualquiera que intentara usarlo de esa manera lo descubriría por sí mismo. Pelele. Legalmente hablando, Tom no debería aparecer aquí, pero según Rosier con quien estaba en contacto regular, las Aurores rara vez verificaban si alguien tenía licencia, y la multa era solo de unos pocos oses si los atrapaban. Para Tom, el riesgo valió la pena y había llegado a Little Angleton unas horas antes. El pueblo estaba muy lejos del bullicio de Londres, casi como si hubiera retrocedido en el tiempo unas décadas, pero había algo encantador en el lugar, y Tom podía entender por qué sus antepasados habían establecido elegidose aquí. Encontrar la casa de los Gaun no había sido particularmente difícil, pero al llegar, se sintió lleno de furia al percibir una presencia familiar alrededor de la choza que había espiado a través del hueco de un seto. Al principio, pensé que tal vez simplemente estaba experimentando las protecciones mágicas colocadas por su familia, pero no. La magia era bastante similar a cómo se sentía la suya, aunque las diferencias eran innegables y exactamente las mismas a las que había enfrentado en la cámara. Evans había estado aquí. Tom no sabía por qué ni qué protecciones se habían colocado, pero sabía que no deseaba activarlas. No temía a Evans, el hombre ni siquiera provenía de la línea Slytherin, y su magia inferior no lo disuadiría bajo ninguna otra circunstancia, pero Tom no quería llamar la atención sobre sí mismo. Jurando que volvería cuando le conviniera, regresó al pueblo y entró en la tienda para sacar su set cuando escuchó la mención de un nombre que lo dejó helado. Enigma. ¿Se encuentra bien, jovencito? ¿Parece como si hubiera visto un fantasma?, preguntó la señora detrás del mostrador. Tom no dijo nada mientras colocaba la moneda mugle frente a ella y se despedía, revoloteando entre emociones mientras caminaba sin rumbo por la calle principal del pueblo.
Seguramente no podría ser una coincidencia que una familia que compartiera su nombre viviera tan cerca de los Gaunt. Enigma. Ese era el nombre que le había dado su madre en lugar del suyo propio, en honor al padre que los había abandonado a ambos mientras ella lo llevaba en su vientre. Tom meneó la cabeza. Esto no fue ninguna coincidencia y, una vez más, sintió la ira latiendo por sus venas. Sin pensar en Evans, se dirigió nuevamente a la tienda, donde llamó la atención de la anciana. Estoy buscando a la familia Ridley, explicó. ¿Es usted pariente? Preguntó la mujer. Debo decir que se parece bastante a los hombres de la familia. Un primo, respondió Tom con una sonrisa forzada. Estoy aquí para visitarlos. La anciana le ofreció una sonrisa. Bueno, si te diriges hacia el final de la calle y miras hacia las colinas, verás su mansión. Es la única que hay en la zona, le informó. Dile a Tom que le mando saludos. Viene aquí muy a menudo. Tom se acercó mientras sacaba discretamente su varita y miraba a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie más allí. Desolvidar. La expresión de la mujer se quedó en blanco antes de darse vuelta y ocuparse de ordenar los periódicos, sin darse cuenta ya de que él estaba allí. Dando un suspiro de alivio, Tom salió una vez más de la tienda y se dirigió en la dirección indicada. Su ira estalló al contemplar la enorme casa en la colina. Se había visto obligado a crecer en un orfanato y su padre simplemente había regresado a su vida acomodada después de abandonar a su madre. No es que ella fuera mejor. El debilucho había muerto y Tom había soportado años de miseria por culpa de dos padres inútiles. El hecho de que su padre todavía respirara le ofendía, algo que tenía que cambiar. Por todo lo que Tom había soportado, su padre sufriría igualmente. Ensanchando las fosas nasales, se acercó a la casa y se ocultó en uno de los setos podados hasta que cayó la oscuridad. Con Tom tan perdido en sus pensamientos y deseos de venganza, las horas pasaron rápidamente, y cuando estuvo seguro de que no lo verían, se dirigió hacia una de las únicas ventanas iluminadas de la planta baja. Reunidos alrededor de una gran mesa de comedor había 3 personas, y Tom pudo entender por qué la mujer creía que él era un pariente. Al mirar al más joven de los 2 hombres, eran idénticos en apariencia, algo que solo alimentó la ira ya hirviendo de Tom. Nadie era como él en ningún aspecto, ni este extraño ni Harry Evans. Observó mientras el trío comía y reía entre ellos, sin percatarse de la confusión interna del adolescente que los observaba. Tom sabía que, lógicamente, debería haber una parte de él que añoraba lo que tenía la familia Ridley, pero no sentía nada más que resentimiento hacia ellos, y el hecho de compartir su nombre lo enfermaba hasta lo más profundo. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Preguntó una voz en voz alta. Estaba tan concentrado en observar a la familia que Tom no había oído al mugle que se acercaba y cuando se giró se encontró mirando fijamente 2 cañones de una pistola. Inmediatamente se sintió lleno de miedo, al pensar que el simple presionado del dedo del hombre que descansaba sobre el gatillo podría significar su muerte. ¿Señor Ridley? Llamado el hombre en voz alta. Tom se arriesgó a mirar por la ventana para ver al mayor de los hombres abandonando la mesa y deslizó con cuidado su varita en su mano. Imperio. Gritó, apuntando hacia el hombre que lo había pillado tan desprevenido. Una vez más, este era un hechizo que Tom no había lanzado sobre otro, pero la mente del mugle cayó fácilmente bajo su control. «Franco», gritó otra voz. «Frank, ¿dónde estás?» «Dile que fue una falsa alarma», ordenó Tom en un susurro. El hombre no dijo nada ni dio ninguna indicación de haberlo escuchado, pero caminó hacia el frente de la casa y Tom se lanzó un hechizo desilusionador antes de seguirlo. «Lo siento, señor Ridley, pensé que vi a alguien entre los arbustos», se disculpó Frank. Ridley le dio al hombre una sonrisa comprensiva. «Está bien, Frank», lo tranquilizó. «Aquí estás a salvo. No hay campamentos de guerra alemanes ni enemigos». Frank escuchó en silencio. «Descansa un poco», instó Ridley Senior mientras se dirigía de regreso a la casa. Esa sonrisa provocó que la ira de Tom estallara una vez más. «Mátenlo», susurró con dureza. «Mátenlos a todos». Sin dudarlo, Frank apuntó su arma hacia su empleador y presionó el gatillo. El sonido del disparo resonó en todo el pueblo de abajo. El señor Ridley se desplomó en el suelo con la mitad de su cabeza faltante y Frank pasó por encima de su cuerpo, encontrándose con su esposa cuando ella llegó a la puerta para investigar qué estaba sucediendo. Su grito al ver a su marido muerto se interrumpió cuando Frank disparó otro proyecto, alcanzando a su víctima en el pecho. No se detuvo y entró en la casa, y Tom escuchó una conmoción en el interior mientras permanecía afuera, clavado en el lugar por lo que estaba sucediendo. Sonó otro disparo, sacándolo de sus pensamientos y entró a la casa para encontrar a Frank en el comedor, cubierto de sangre y con la mirada perdida hacia adelante.
Tom tragó saliva profundamente al ver el cadáver destrozado de su padre, pero no era tristeza lo que sentía. No, fue una sensación de satisfacción mezclada con un poco de emoción. «Mátate, Frank», dijo, y Suese emitió un sonido prolongado. Una vez más, el hombre obedeció, y Tom tomó un momento para disfrutar la desaparición de su familia Muggle sabiendo que nadie se daría cuenta. Simplemente asumirían que Frank los había asesinado antes de apuntarse con su arma a sí mismo, y cuando Tom se despidió de Ridley Manor, lo hizo sintiéndose más feliz que nunca en su vida sabiendo que había cobrado venganza sobre aquellos que lo habían abandonado. Pelele. Albus había pasado muchos días allí en compañía de Gellert mientras planeaban lo que eventualmente sería la causa de la caída de su amigo. Habían sido chicos dotados, inteligentes y con talento mágico en abundancia, pero oh, tan ingenuos. Se habían sentido invencibles, incapaces de imaginar que alguien pudiera detenerlos mientras se proponían implementar su gran plan. Un mundo en el que las brujas y los magos no necesitarán ocultar lo que eran. Albus exhaló un profundo suspiro mientras sacudía la cabeza. Todo había comenzado en Godric Hollow, y su sueño compartido había terminado aquí hacía muchos años. Ahora, Gellert estaba muerto, su sueño no había resultado en nada más que violencia, muerte y destrucción. El mundo era mejor después de su muerte, de eso Albus no tenía ninguna duda, pero no era así, y aunque sabía que se estaba revolcando en la tristeza, no era algo que pudiera hacer. Le tomaría tiempo superar la miseria, si es que realmente pudiera lograrlo. No, nunca pasaría, pero tal como le pasó con la muerte de Ariana y su madre, se acostumbraría a llevar la carga. Gellert nunca había superado su estupidez, y siempre había sido su naturaleza concentrada en algo tan intensamente que se volvía ciego a todo lo demás. Albus no culpó a Harry por lo que pasó, y tampoco culpó a Gellert. Fue Albus quien cargó con gran parte de la culpa de lo que había sucedido. Conocía a Harry lo suficientemente bien como para saber que no dudaría en matar a su antiguo amigo, y sabía que Gellert nunca admitiría la derrota. Simplemente no estaba en su naturaleza hacerlo. ¿Podría Albus haber intervenido y evitado el derramamiento de sangre y la muerte que resultó de la guerra? Tal vez podría haberlo hecho, y tal vez debería haberlo hecho cuando escuchó por primera vez rumores sobre el resurgimiento de Gellert en el continente. En lugar de eso, Albus había intentado fingir que no pasaba nada, una decisión de la que se arrepintió profundamente. Podría haber detenido a Gellert en ese momento, por la fuerza si fuera necesario, pero de una manera que le habría permitido vivir. «¡Qué desperdicio!», murmuró mientras colocaba las flores que había traído sobre la tumba de Ariana. «Supongo que todo ha terminado. El pasado finalmente ha quedado atrás. Ariana podía descansar tranquila ahora, Ave podía vivir el resto de su vida sabiendo que Gellert había sido asesinado, y Albus haría lo mismo, aunque sin la misma alegría que sentiría su hermano. A pesar de todo lo que Gellert había hecho, no fue tan fácil para Albus simplemente dejar de lado sus sentimientos por ese hombre. Lloraría por él, lloraría por los recuerdos que habían compartido y por el niño que alguna vez había sido Gellert. El mundo recordaría al monstruo, pero no a Albus. Recordaría a su amigo, a su igual, a aquel que se había llevado su corazón consigo cuando partió de esta vida y comenzó su siguiente gran aventura. Pelele. Si no deja de moverte, te juro que te maldeciré. Resopló Poppy. Minerva le dio a su amiga una sonrisa irónica. Se sintió tan nervioso que le costaba permanecer quieto. Harry apenas había estado en casa un par de semanas y ya había logrado organizar una boda juntos. Bueno, Harry lo había logrado. Después de una discreta visita al callejón Diagon, había organizado que se hiciera un pastel, que se entregarían las decoraciones e incluso había conseguido un modisto que había llegado el mismo día para medir a Minerva y comenzar a trabajar en su vestido. Lo habían terminado esa mañana y lo habían dejado en casa. Al igual que con el cumpleaños de Rosa, decidió mantener la boda como un evento íntimo al que asistirían únicamente sus amigos y familiares más cercanos. Incluso estaban celebrando la ceremonia en la casa que sería dirigida por su padre con la ayuda de Rosalina para completar los aspectos mágicos. Lo siento, dijo Minerva tímidamente. Estoy nervioso. ¿Nerviosa? Se burló Poppy. Harry tiene suerte de tenerte. No es como si pudiera hacerlo mejor. No se equivoca, intervino Augusta. ¿Cómo manejó él las ofertas de matrimonio al final? Las que no, respondió Minerva con una sonrisa burlona. En sus propias palabras, ya tiene 2 mujeres difíciles en su vida y no necesita más. Poppy y Augusta se juntaron. No lo haría de otra manera, suspensó este último. Nuestro Harry es un glotón que necesita castigo. No soy tan mala, se quedó Minerva mientras Poppy terminaba de arreglarle el cabello. Ya está, dijo la mujer. ¿Dónde está tu madre?
Estoy calmando a mi padre, dijo Minerva divertida. Está muy nervioso. Imagínate lo mal que se pondrá Harry cuando Rosa decida casarse, resopló Augusta. Para eso hará falta un hombre que esté a la altura de su padre. Minerva meneó la cabeza. Ni siquiera considerarlo queríalo en ese momento. Rosa tenía solo 2 años y aún faltaban muchos más para que algo así se convirtiera en realidad. ¿Cómo se las arregla Harry para estar en casa? Preguntó Poppy. Minerva se desinfló un poco. Todavía no duerme mucho, pero nunca lo hacía, respondió. Pasa mucho tiempo conmigo y con Rosa. Es como si estuviera tratando de compensar el estar tanto tiempo fuera, y cuando no está con nosotros, está en el sótano. ¿El sótano? Ha creado un área de entrenamiento allí abajo, explicó Minerva. Amapola meneó la cabeza. El mismo viejo Harry entonces. En su mayor parte, asintió Minerva, girándose hacia la puerta de su dormitorio cuando se abrió. Ya es hora, declaró su madre, y su expresión se suavizó al contemplar a su hija. Te ves maravillosa, Minerva. Gracias, respondió Minerva tímidamente mientras se levantaba. ¿Dónde está Rosa? Con Harry, resopló Isobel. Tuve que arrastrarlo a él y al resto de los hombres desde el campo de Quidditch. Tu hija está tan loca como ustedes dos en sus escobas. Simplemente agradece que todavía esté en su clase de entrenamiento, respondió Minerva. Harry está intentando que la gente de Nimbus le haga otra. Isobel parecía horrorizada ante el pensamiento, pero no hizo más comentarios. Venid, ahora todo el mundo está esperando, instó. Con Poppy y Augusta a cuestas, Minerva siguió a su madre a través de la casa hasta el terreno donde se había instalado una carpa para el evento. En total, habían sido invitadas unas 30 personas, algo en lo que Harry había insistido, además de mantener el conocimiento de la ceremonia solo entre aquellos en quienes confiaban. Minerva respiró profundamente cuando llegaron a la estructura, su estómago dio un vuelco cuando la banda comenzó a tocar la música para anunciar su entrada. Del brazo de su madre, entró, manteniendo la mirada al frente, donde Harry estaba de pie junto a su padre con Rosa aferrada a sus manos. Minerva notó que el vestido de la niña estaba bastante sucio cerca de las rodillas, pero su propia sonrisa no vaciló al ver la sonrisa tímida de su hija y de Harry. ¿Era demasiado pedir que la mantuvieran limpia? Susurró divertida mientras llegaba hasta ellos. La sonrisa de Harry solo se hizo más amplia. Intenta decirle que no. Sí, Harry, murmuró Minerva. Te tiene en sus manos. Harry tarareó. Ella es igualita a su madre entonces. El comentario simple y despreocupado calentó a Minerva, y cuando tomó su lugar frente a Harry, se dio cuenta de que esto era todo lo que siempre había deseado. Apenas escuchaba las palabras de su padre mientras hablaba, repasaba en su mente el viaje que había compartido con Harry. Desde la noche en que llegó y la encontró desnuda, hasta los últimos años de escuela y su partida para convertirse en un Hit Wizard, solo para hacerlo cuando estalló la guerra. Todo, lo bueno y lo malo, había conducido a este momento, y a pesar de todo lo que habían pasado, ella no cambiaría nada si eso significaba no terminar aquí. Pelele. ¿No se ve hermosa? Dijo Angélica entusiasmada mientras Minerva pasaba junto a ellas en dirección al altar. Demasiado bueno para un idiota como Harry, se rió Charlus, recibiendo un codazo en el costado tanto de su madre como de Dorea, que los habían acompañado. Algunos dirían que soy demasiado bueno para ti, comentó este último. Tendrían razón, respondió Charlus. Dorea se sonrojó mientras entrecerraba los ojos hacia el hombre. La urgencia de darle otro codazo mientras él sonreía con suficiencia era difícil de ignorar. Pelele. Espero que todavía tengas pensado darme otra boda, Arcturus, susurró Melania. Arcturus avanzaba mientras hacía rebotar a Cygnus en su rodilla. Orion había sido un bebé bastante contento y tranquilo, pero su hermano menor no podría ser más diferente. Puedes casarte como quieras, respondió. Al menos eso te lo debo. Melania ascendió en señal de acuerdo mientras ponía a Cygnus en su regazo para que dejara de quejarse. Te haré cumplir eso, Arcturus Black, le advirtió. No esperaba menos. Pelele. Derek se sentía completamente fuera de lugar, rodeado de tanta elegancia y gente tan bien considerada. La túnica que Sorina insistía en que usara le irritaba y no podía evitar moverse en su asiento, para gran diversión de la mujer rumana. No es tan malo, le dijo para tranquilizarlo. Pronto terminará. Derek sonrió. Esta era la primera vez que regresaba a Gran Bretaña desde que Grindelwald había sido derrotado, y por mucho que extrañara partes de ella, no había nada que pudiera alejarlo de Sorina y Julia. Había intentado irse varias veces, temiendo resultar imponente, pero Sorina no quería ni oír hablar de ello y Julia lloraba cada vez que él mencionaba hacerlo. Y así, se quedó con ellos.
Habían pasado poco más de 2 semanas, pero Derek había amado cada momento, aunque no podía evitar pensar en lo que haría cuando llegara el momento de tener que irse. No podía imaginar su vida sin ellos dos, solo pensarlo hacía que su corazón se encogiera. Basta, susurró Sorina. De tener que... ¿Sabes qué, Derek? Lo reprendió. Puedo ver lo que estás pensando. Derek solo pudo negar con la cabeza en respuesta. La mujer lo conoció demasiado bien y no se apiadó de él hasta que le contó lo que había estado rondando por su mente desde que terminó la guerra. Tal vez debería simplemente haber regresado a Gran Bretaña, pero no pudo hacerlo, no sin al menos decir adiós. La despedida se había convertido en cena, y eso a su vez había provocado que fuera demasiado tarde para que él viajara. Derek había pasado la noche allí y se había dejado convencer para que fuera el pony de Julia. Cuando intenté despedirse nuevamente, la niña estaba fuera de sí y se negó a dejar de llorar solo si él aceptaba quedarse un poco más. Habían pasado ya 2 semanas y aún no se había dicho el adiós. ¿Necesitamos tener otra conversación cuando lleguemos a casa?, preguntó Sorina. ¿A casa?, respondió Derek confundido. Sorina chasqueó la lengua y murmuró entre dientes en su lengua materna. ¿No te sientes como en casa cuando estás con nosotros? Derek tragó profundamente mientras asentía. Sí, respondió simplemente. Sorina simplemente tomó su mano entre las suyas y miró hacia la ceremonia que se desarrollaba, con una sonrisa tirando de sus labios. No lo olvides, Derek Gilbert, susurró. No puedes alejarte de nosotros sin más. Julia los miraba con curiosidad desde su asiento junto a él, donde había elegido sentarse, y le lanzó a Derek una brillante sonrisa cuando él la miró a los ojos. Sin pensarlo, envolvió su brazo libre alrededor de la chica que se derritió a su lado, acurrucándose contra él en un gesto que significó más para el hombre de lo que jamás podría expresar con palabras. Pelele. No hacía falta más que una mirada compartida entre Nicholas y Perenelle para transmitir lo que deseaban. Habían visto a Harry crecer desde un niño perdido hasta convertirse en un hombre del que ambos estaban muy orgullosos, y compartir ese momento con él, Minerva y Rosa era más de lo que podrían haber pedido. Si alguien merecía la felicidad, eran ellos, y cuando Nicholas miró alrededor de la carpa en la que se encontraba sentado, supo que había tomado la decisión correcta todos esos años atrás para ayudar a Harry. Desde el momento en que conoció al niño, hubo algo en él, y Harry había superado las expectativas del alquimista. Hoy, sin embargo, no se trataba de lo que el joven había logrado en su corta vida, sino de lo que le deparaba el futuro, y al ver la sonrisa que adornaba sus labios mientras pronunciaba sus votos, Nicholas supo que cualquiera que fuera el camino que Harry eligiera seguir, lo haría con una mujer que lo amaba a su lado. Pelele. Fue bastante surrealista encontrarse allí. Estando en guerra y habiendo soportado todo lo que había tenido que soportar, había sido difícil imaginar que pudiera lograrlo, sin embargo, allí estaba. Había sobrevivido donde muchos otros habrían caído, y cuando Rosalina terminó de envolver sus manos entrelazadas con las de Minerva con un último hilo dorado, se permitió un momento para simplemente deleitarse con la felicidad que sentía. Por primera vez en su vida, tenía una familia a la que llamar propia, un sueño que había soñado cuando era niño y que finalmente se había hecho realidad. Para Harry, esto era lo que importaba más que cualquier otra cosa, más que cualquier galardón que pudiera recibir, más que cualquier cantidad de oro que pudiera llenar su bóveda. Para él, esto era lo más preciado del mundo y lo valoraría por lo que era. Pelele. Casiopeia miró hacia la torre de piedra, el último vestigio de todo lo que Gellert había intentado lograr. Recordó que se quedó asombrada por su brillantez cuando visitó la prisión terminada, una hazaña que ninguna otra persona habría sido capaz de lograr. No podía estar seguro de cuánto tiempo había pasado desde que Gellert había sido asesinado, pero cada momento de cada día, veía cómo lo masacraban una y otra vez. Ocurrió cuando ella no se concentró en mantener sus pensamientos lejos de ello y cada vez que cerraba los ojos. No había escapatoria ni alivio para el dolor que sentía. Se fue enconando dentro de ella, y cuanto más se alejaba, más perdía Casiopeia el contacto con lo que era real y con lo que veía en su mente. Nurmengard fue real. Podía extender la mano y tocar la piedra lisa que Gellert había usado para construirlo, pero no podía decir lo mismo de todo lo demás que veía. Casiopeia sacudió la cabeza cuando la expresión final de derrota de Gellert apareció frente a ella, y observó una vez más mientras él se desplomaba, el agujero en su pecho tan parecido a su propio vacío que sentía. No podía estar segura de por qué la Igu no había llegado todavía, pero Casiopeia estaba cansada, tan cansada del dolor, tan cansada de estar a la deriva. Quería descansar un momento y no podía pensar en un lugar mejor que allí. Si las voces que oía se silenciaran, tal vez podría hacerlo.
Aún así, estaba demasiado cansada para hacer algo más que deslizarse por el muro de piedra y mirar brevemente el mar de rostros que la observaban. No reconoció a ninguno de ellos, pero apretó fuertemente sus labios agrietados. «Mátame», susurró. Su voz estaba ronca y su garganta estaba seca, pero su sonrisa permaneció mientras alguien le apuntaba con una varita y un destello de luz roja le concedía la paz que buscaba. ¿Continuará? Cuando las rosas vuelven a florecer capítulo 94. En flor. Había pasado algún tiempo desde que Arcturus había estado en las cámaras de Wizengamot. Aunque la guerra había terminado casi 2 meses antes, Lord Parkinson había seguido siendo su representante. Lord Black había estado recuperando el tiempo perdido con su esposa y sus hijos la mayor parte del tiempo, pero también había frecuentado el continente para ayudar con el trabajo de socorro muy necesario tras la ocupación de Grindelwald. Muchos otros habían hecho lo mismo. La idea de simplemente regresar a casa mientras el trabajo continuaba no les parecía bien a la mayoría. Hoy, sin embargo, se encontró como un invitado de honor de la Gran Bretaña Mágica, donde él y varios otros iban a recibir una distinción por su participación en la guerra. Para Arcturus, estrecharle la mano al ministro mientras le entregaban un pequeño trozo de metal parecía ridículo cuando una baratija tan insignificante representaba tal agitación, violencia y pérdida. Sin embargo, estaba orgullosa de ser reconocida junto a aquellos que se habían convertido en sus hermanos de una manera que nadie que no hubiera experimentado la guerra podría entender. Sentado a su izquierda en un estrado que había sido construido para la ceremonia estaba Charlus, y junto a él Harry, que hacía todo lo posible por no llamar la atención. Arcturus meneó la cabeza. Ningún par de ojos se había apartado del hombre desde que llegó. Junto a Harry se encontraba Petr Sokolov, cuya expresión era cautelosa mientras sus ojos recorrían la galería pública y el área llena de miembros de la prensa. A la derecha de Arcturus estaban Jaxley y Gilbert, este último incapaz de verse más fuera de lugar si lo intentaba. Arcturus imaginó que la única vez que había visitado una de las cámaras en las profundidades del ministerio fue cuando estuvo siendo juzgado por uno de sus muchos delitos menores a lo largo de los años. Los hombres se sentaron en silencio, esperando que el ministro comenzara la ceremonia. Fue surrealista estar allí, y Arcturus todavía estaba adaptándose a la vida civil. Con Melania y sus hijos para mantener con los pies en la tierra, no sufriría los efectos persistentes de pasar tanto tiempo en peligro mortal, pero eso no significaba que todo hubiera ido bien. Intentó no centrarse en sus problemas, pero no era fácil hacerlo cuando uno en particular ocupaba su mente tan a menudo, algo que por mucho que quisiera, no podía simplemente ignorar. Escena retrospectiva. Lord Parkinson había supervisado minuciosamente los asuntos de la familia Black durante la ausencia de Arcturus. El hombre había hecho algunas inversiones inteligentes en su nombre y se había asegurado de que las finanzas se mantuvieran al día. Incluso había llegado al punto de documentar los principales puntos de discusión y las votaciones requeridas de cada sesión del Wizengamot, algo por lo que Arcturus estaba agradecido. Parkinson sería justamente compensado por su inestimable ayuda. Arcturus dejó a un lado la pila de pergaminos que estaba examinando, se frotó los ojos y miró el reloj en su estudio. Sin darse cuenta, había trabajado durante el almuerzo y salió de la habitación para buscar a su esposa. Mientras él estuvo fuera, Melania permaneció viviendo con sus padres, pero ahora que él había regresado, su matrimonio realmente podría comenzar como debía ser. Orion y Cygnus ahora tenían sus propias habitaciones gracias a los esfuerzos del Gar, y hasta que Dorea y Charlus se casaron, la mujer vivía con ellos. Ella adoraba a sus sobrinos y Arcturus no tenía ninguna duda de que sería una madre maravillosa, muy parecida a los suyos antes de que se la arrebataran demasiado pronto. ¿Por qué no me mandaste llamar?, le preguntó a Melania, que estaba jugando con Orion en la sala principal de la casa cuando él entró. «Porque tu atención todavía estaría en tu trabajo», respondió su esposa, sonriendo mientras Arcturus la besaba en la mejilla. Arcturus resopló, incapaz de negar la acusación. «Bueno, ya terminé por hoy», declaró. «Bien, entonces podrás alimentar a Cygnus». Arcturus sonoro mientras sacaba a su hijo menor de su canasta de Moisés y lo acunaba en su brazo. Por su cabello oscuro, su tez pálida y sus ojos grises, el niño era negro de pies a cabeza. Arcturus se rió entre dientes mientras Cygnus lo miraba con curiosidad, aunque cerró los ojos mientras colocaba el biberón en sus labios y el bebé lo succionaba con avidez. Esto era lo que debería ser la vida, no luchar en tierras desconocidas. Durante varios momentos, Arcturus permaneció en silencio, disfrutando de la rutina de alimentar a su hijo mientras lo mecía de un lado a otro. «Has temprano vuelto», dijo con el ceño fruncido cuando entró Dorea. «¿Qué pasa?». La mujer parecía como si hubiera visto un fantasma.
De alguna manera, su piel estaba más pálida de lo normal y sus ojos se llenaron de una mezcla de conmoción y preocupación. «Será mejor que me acompañe al hospital», respondió Doria. Encontraron a Cassie. No se encuentra bien. Melania tomó a Kygnus y le lanzó la misma mirada de preocupación que su hermana. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella. Arcturus respiró profundamente. Era una pregunta que no podía responder en ese momento. «¿Mal camino?», cuestionó Doria. «No me dejaron verla, pero la llevaron al pabellón Janisetikei». Arcturus se acercó entendiendo. «Vamos». Doria no necesitó que se lo dijeran 2 veces y lo siguió desde la habitación hasta el exterior de la casa, donde Arcturus la tomó del brazo y los desapareció. Sin perder el ritmo, cruzó la calle desde el callejón y entró en San Mungo. «Quiero saber dónde está mi hermana», dijo en tono serio a la mujer sentada detrás del escritorio en el área de recepción. «Si toma asiento, alguien estará con usted en breve», respondió la mujer, sin levantar la vista de la nota que estaba escribiendo. Las fosas nasales de Arcturus se dilataron con irritación y golpearon su mano sobre el escritorio haciendo que la mujer saltara. «No estaba preguntando», gruñó. Los ojos de la mujer se abrieron con sorpresa y Doria le lanzó a su colega una mirada de disculpa. «Enviaré a alguien inmediatamente, Lord Black», le aseguró la recepcionista antes de salir corriendo de su asiento para hacerlo. Arcturus ignoró las miradas de las otras personas sentadas en la sala de espera y el reconfortante presión de su hermano menor. «Lord Black», le dijo un hombre con túnica de curandero cuando llegó a través de una puerta doble. «Sígame, por favor». Arcturus lo hizo con Doria ligeramente detrás. «Mi nombre es Sanador Douglas y estoy a cargo de la sala Janisetikei», se presentó el sanador. «¿Cómo está mi hermana?», preguntó Arcturus. El sanador soltó un profundo suspiro mientras sacudía la cabeza. «Está desnutrida y no responde», explicó. «Está hablando sola y presenta repentinos ataques de ira violenta. Le hemos administrado una fuerte dosis de sedación, pero aún no hemos logrado diagnosticarla. Eso podría llevar algún tiempo». Arcturus avanzaba con la cabeza en señal de comprensión mientras lo llevaban al infame pabellón que albergaba las enfermedades mágicas más difíciles. «Hemos tomado la precaución de colocarla en una habitación segura», informó el sanador Douglas. «Te dejaré entrar, pero debo insistir en que no la molestes. Le hemos quitado su varita, pero se sabe que personas en su condición tienen magia bastante volátil». «No me opondré a ella», prometió Arcturus, aunque todavía no estaba seguro de cómo reaccionaría al verla de nuevo. «¿Cómo llegó aquí?». Un grupo de rompedores de maldiciones y guardias de la IGU que trabajaron en la prisión de Grindelwald la encontraron en Austria. Estaba delirando. Uno de los hombres la reconoció y se quedó atónito. «Fue Monsieur Abreu quien la envió aquí». «Ya veo», murmuró Arcturus. «¿Quién sabe de su presencia?». «No se lo he dicho a nadie», respondió el sanador mientras abría la puerta con un toque de su varita y le hacía un gesto a Arcturus para que entrara. Lord Black estaba preparado para sentir una rabia abrumadora al ver a su hermana mayor, pero cuando miró su cuerpo demacrado y su piel pálida, solo sintió lástima. Esta no era la muchacha rebotosa y de voluntad fuerte con la que había pasado su infancia, ni tampoco era la mujer apasionada y obstinada en la que la había visto convertirse en los últimos años. Cualquier cosa que Casiopeia había soportado había roto su cuerpo, y cuando sus ojos se abrieron y lo miró confundida, él se dio cuenta de que también le había roto la mente. «Arcturus», susurró. Arcturus exhaló un profundo suspiro mientras asentía. «Estás a salvo», aseguró. «Estás en San Mungo». Casiopea frunció el ceño mientras se lamía los labios agrietados. «Gellert». «Está muerto», respondió Arcturus con frialdad. «Su régimen se ha derrumbado y él se está pudriendo bajo tierra». En lugar de enojarse, Casiopea rompió a llorar y se escondió bajo el edredón. «No», sollozó. «No puede ser». Durante varios momentos, Arcturus la observó y su mente se trasladó a todo lo que había leído sobre la locura que asolaba a su familia de vez en cuando. No era algo que alguna vez hubiera esperado enfrentar, pero no tenía ninguna duda de que Casiopea estaba sufriendo por ello. «Mujer estúpida», murmuró. Había permitido que sus emociones se apoderaran de ella hasta el punto de perder el contacto con la realidad. Eso, sumado a la naturaleza de la magia negra, era una receta para el desastre, y en lo que se había convertido Casiopea era el producto de eso. Con un movimiento de cabeza, Arcturus salió de la habitación. «Deberías informar a los aurores de su presencia», le dijo a Douglas, que lo estaba esperando. «Probablemente querrán que esté vigilada y agradecería recibir actualizaciones periódicas sobre su estado». «Por supuesto, Lord Black», respondió Douglas lanzándole una mirada de incertidumbre. Arcturus no hizo más comentarios y se dirigió hacia la salida.
¿Las Aurores, Arcturus? Preguntó Doria bruscamente. Arcturus ay. Ella está enferma ahora y tal vez nunca mejore, pero no lo estaba cuando decidió seguirlo, respondió. O se enfrenta a la justicia por la vía oficial o, cuando Evans se entere de que está aquí, buscará la justicia él mismo. ¿Qué crees que será mejor para nuestra familia? Doria estaba molestando, pero no encontró ningún motivo para discutir con él. Cassie tomó sus decisiones, suspiró Arcturus mientras la tomaba del brazo. No puedo protegerla por completo de lo que hizo, pero al menos puedo mantenerla con vida. Es lo mejor que puedes esperar. No estoy dispuesto a hacer más que eso por ella, no después de todo lo que ha hecho. Fin del flashback. Arcturus le había informado personalmente a Harry sobre la condición de Cassie, y la conversación había ido tan bien como se esperaba. El hombre había aceptado que la mujer se enfrentara al sistema judicial, pero se mantuvo firme en que si Arcturus no lograba hacerlo, Harry se aseguraría de que ella ya no fuera una amenaza. Arcturus tomó la advertencia como lo que era y aceptó los términos rígidos. Recibiendo la orden de Merlín, segunda clase, por sus esfuerzos durante la duración del conflicto, Derek Gilberts. La voz del ministro sacó a Arcturus de sus pensamientos, y aplaudió a su amigo mientras caminaba con cautela hacia el podio donde le entregaron su premio. Gilbert saludó a la multitud que lo vitoreaba antes de regresar rápidamente a su asiento. También quiero recibir la orden de Merlín, de segunda clase, por su inquebrantable diligencia con sus hombres y su deber de ser nuestro segundo al mando de nuestras fuerzas. Ese hombre es el señor Reginald Jaxley. Una vez más, la multitud estalló en un aplauso de bienvenida cuando Rex se acercó y recibió su premio antes de hacer una reverencia y regresar a su asiento. Nuestro último destinatario de la Orden de Merlín, segunda clase, por demostrar un coraje y un valor excepcionales frente al peligro es Lord Arcturus Orion Black, anunció el ministro. Arcturus permaneció estoico mientras aceptaba su honor y avanzaba respetuosamente hacia la multitud y los señores y damas reunidos del Wisengamot. Recibir una orden de Merlín en cualquier forma era un privilegio, pero en el gran esquema de las cosas y todo lo que él y todos los demás hombres que lucharon habían soportado, significaba poco. Arcturus volvió a tomar asiento y miró la medalla, frunciendo el ceño. Si alguien le hubiera preguntado si hubiera vivido lo que vivió para que en los años venideros su nombre no fuera más que una nota al pie de la historia, habría dicho que no. Ahora, pasamos a los premios de la Orden de Merlín de primera clase, habló el ministro Fawley una vez más. Nuestro primer galardonado no es uno de los nuestros, pero luchó junto a nuestros hombres y demostró ser un aliado muy leal cuando él y su gente más lo necesitaban. Rusia podría simplemente haber cerrado sus fronteras, pero eligió responder al llamado y, como tal, este hombre demostró un liderazgo excelente y una valentía constante mientras lideraba a sus hombres desde el frente. Hoy, le damos la bienvenida a Gran Bretaña para recibir nuestro premio más prestigioso en agradecimiento por todo lo que ha hecho. Fuerzas rusas y segundo al mando del ejército colectivo que luchó en Grindelwald, Petr Sokolov. El ruso se puso de pie con su túnica roja y estrechó firmemente la mano de Fawley mientras aceptaba su medalla, mientras la multitud lo aplaudía tanto como a él mismo. Las hazañas de Petr durante la guerra estaban bien documentadas y se había ganado el respeto de la gente que normalmente desconfiaría de él. No hubo ninguna señal de precaución, y el ruso incluso esbozó una sonrisa mientras saludaba antes de regresar a su asiento junto a Harry. El último destinatario de la Orden de Merlín, primera clase, es un hombre que se convirtió en el comandante de nuestras fuerzas y nos sirvió a todos con orgullo hasta el final. Tras la muerte de su padre, no se acobardó ni se escondió, sino que dio un paso al frente cuando se lo necesitaba, dijo Fawley cuando la multitud se quedó en silencio. Ha demostrado ser un excelente comandante y es responsable de librar al mundo del infame e igualmente peligroso Hans Gaulitier. Damas y caballeros, les presento a Lord Charles Potter. El aplauso que siguió al anuncio fue bastante ensordecedor y Charles recuperó su premio tan humildemente como cualquiera que lo conociera esperaría. Había perdido mucho durante la guerra, pero había perseverado y representó la moral de su familia con honor. Arcturus estaba orgulloso de llamar hermanos a todos aquellos con quienes había servido, pero pronto Charles realmente se convertiría en eso. Pelele. La vida no había sido menos ajetreada para Charles desde que cesaron los combates. Había regresado a Gran Bretaña y a sus deberes como señor de su familia, había viajado una y otra vez al continente para ayudar en lo que podía y había comenzado los preparativos de su boda con Dora. Esperaban que la ceremonia tuviera lugar poco después de la próxima Navidad, un día que, cualquiera que fuera el día, Charles no podía esperar. Su madre había decidido seguir viviendo en el Caribe por el momento, una decisión que no agradó a Charles, pero que comprendió.
Habiendo pasado gran parte de su tiempo en Gran Bretaña, en el hogar donde había crecido con sus padres, la ausencia de su padre era evidente. Al ir a la guerra y tratar de mantener todo unido, realmente no había tenido tiempo de reconocer el día a día sin el hombre, y Charles no se avergonzaba de admitir que estaba perdido. William Potter le había enseñado bien, le había mostrado cómo cumplir con todas sus responsabilidades señoriales, pero aún así, Charles no se sentía preparado. Hasta ese momento, había tomado cada día como venía y sentía que eso era todo lo que podía hacer. Hoy, sin embargo, no se trataba tanto de ser Lord Potter como de ser el comandante de las fuerzas británicas, y cuando se pronunció su nombre y sonaron los aplausos, se puso de pie como un veterano de guerra, un hombre que había sobrevivido a un conflicto en el que muchos otros habían caído. Cuando pasó junto a Harry, le lanzó una mirada de gratitud. Junto con Arcturus, Reg y Gilbert, los 5 habían estado ahí el uno para el otro cuando más lo habían necesitado. Para Charles, Harry era la razón por la que se había ganado la guerra. Sin él, no sabía qué habrían hecho, pero estaba seguro de que seguirían luchando por la victoria contra Grindelwald. Al aceptar su premio, sintió que un sentimiento de orgullo lo invadía, pero estaba dispuesto a dar cada gramo de él para tener de regreso a su padre. Charles tragó saliva profundamente mientras regresaba a su asiento, encontrando consuelo en el presionado del hombro que Harry le dio. Por último, hay otra cosa que debemos honrar, dijo el ministro Fawley. La multitud comenzó a susurrar emocionada entre ellos mientras muchos estiraban el cuello para ver mejor a Harry. Este hombre ya ha recibido la Orden de Merlín, de primera clase, por su destacada contribución al esfuerzo bélico desde el principio, y ahora podemos demostrarle nuestro verdadero agradecimiento. Hoy, le otorgamos un título nobiliario a un hombre que lideró las fuerzas combinadas de la IGU durante la guerra, y al hombre que derrotó a Grindelwald en lo que hemos aprendido que fue un duelo para la historia. Sin más preámbulos, damas y caballeros, comandante en jefe, barón Harry Evans. Los aplausos para Harry fueron atronadores y ni una sola persona en la sala del Wisengamot permaneció en su asiento. El hombre se puso de pie, su mera presencia se sintió en ese simple gesto, sus ojos fríos, pero apenas ocultando el fuego continuo en su interior. Por un momento, Charles olvidó que este era el mismo chico con el que había compartido dormitorio, el mismo huérfano que había traído a casa para Navidad, el mismo hombre que lo había consolado después de la muerte de su padre. Harry se había convertido en un enigma para la mayoría, pero no para Charles. Aunque era una figura bastante misteriosa que infundía un sentimiento de asombro en todos, seguía siendo Harry. El padre, el amigo y uno de los hombres más amables que Charles tuvo el placer de conocer. Ser nombrado barón de nuestra tierra es el título más prestigioso que un mago puede recibir, y estoy seguro de que nadie estaría en desacuerdo con que el comandante Evans lo merece, continuó Fawley. Como barón, se le concede un asiento en el Wisengamot y se le nombra protector de Gran Bretaña, finalizó, colocando la medalla en la túnica de Harry junto a las otras que el hombre había recibido. Después de un gesto de asentimiento del ministro, Harry se situó detrás del podio y esperó a que terminara la última ola de aplausos antes de dirigirse a la sala. Me gustaría empezar a decir que es un verdadero privilegio para mí recibir este honor hoy, pero no cumpliría con mis deberes si no mencionara los sacrificios que hicieron todos los hombres que eligieron luchar por lo que es correcto, comenzó Harry solemnemente. Muchos perdieron la vida, y los que sobrevivieron nunca olvidarán lo que vimos y soportamos durante los años de lucha. Ya sea que estuvieran allí o no, nunca deberían olvidarlo. La multitud murmuró entre sí ante el sombrío discurso. Los caídos serán honrados como recordatorio de los sacrificios realizados, al igual que aquellos que regresaron a casa, y aunque la guerra haya terminado, no significa que siempre estaremos en paz. Otros vendrán a intentar someternos a sus caprichos, pero mientras haya aire en mis pulmones y pueda agarrar mi varita, me interpondré entre ellos y sus deseos. Tienes mi promesa. La multitud aplaudió una vez más ante las siniestras palabras dadas por Harry, tomando sus palabras al pie de la letra, pero Charles no pudo evitar pensar que había más en lo que Harry estaba diciendo que simplemente una humilde promesa. No importaba. Por ahora, la lucha había terminado y cada uno de ellos tenía un futuro que esperar. Si ese futuro presentaba una causa en torno a la cual ellos necesitarían unirse, entonces que así fuera. Charles se preocuparía de eso cuando quisiera la necesidad. Pelele. El resto del verano había sido, cuanto menos, estresante para Tom. Después de que su aventura en Little Angleton terminara como terminó, había mantenido la cabeza gacha, aunque estaba seguro de que las Aurores lo estarían buscando. Los primeros días después del incidente estuvieron llenos de inquietud y él comenzó a escuchar las noticias muggles en la radio para ver si había alguna mención de lo que había ocurrido.
No pasaba nada, y cuanto más días pasaban, más se relajaba. Al principio, no podía creer que se hubiera salido con la suya, pero con la guerra Mugle aún en curso, la muerte de una familia en un pequeño pueblo no era precisamente de interés nacional, no cuando el caso en sí parecía haberse resuelto tan fácilmente. El jardinero que lo atrapó sería el culpable, y nadie investigaría demasiado el asunto cuando lo encontraran con el arma homicida todavía en la mano. Como tal, Tom no dudó en abordar el expreso de Hogwarts y regresar al castillo para su último año de escuela. La noticia de que la guerra mágica había llegado a su fin tan repentinamente fue bastante sorprendente, pero fue el conocimiento de que Harry Evans había matado a Grindelwald lo que engañó al adolescente. Fue una revelación molesta, aunque algo que solo haría que matar a ese hombre fuera aún más placentero. Puede que Evans haya superado a Grindelwald, pero no habría tenido el mismo éxito con Tom. Cuando estaba listo, Evans sentiría toda la ira del heredero de Slytherin, y cualquier elogio y gloria que hubiera obtenido sería prácticamente olvidado. Tom se aseguraría de que el mundo solo recordara a Evans como el hombre que fue asesinado por Tom Sorvol Riddle. Hizo una mueca al pensar en su nombre, el asco que sintió al compartirlo con un mugle tan patético lo repugnó y lo llenó de vergüenza. Era algo en lo que había reflexionado durante los últimos años, pero ahora había llegado el momento de crear su propio nombre y forjar su propio destino a partir de él. Tom, ¿estás prestando atención? La voz de Dumbledore sacó a Tom de sus pensamientos, y le lanzó una mirada fulminante al hombre mientras asentía. Dumbledore lo miró fijamente sin vacilar, sin ni siquiera intentar ocultar la decepción siempre presente que se mostraba hacia él. Sí, profesor. Dumbledore se movió rígidamente y continuó su discurso, y Tom tomó un momento para imaginar cómo sería matar a ese hombre. La misma sensación de emoción que sintió cuando había controlado al jardinero durante el asesinato de su familia surgió dentro de él una vez más, y el adolescente sonoro, una expresión que cambió cuando se encontró con la mirada del profesor Evans. Su labio se curvó con disgusto al verla. Se había casado con el hombre que había intentado matarlo, había dado a luz a su hija bastarda y había sido una espina en el costado de Tom desde que llegó al castillo. La mujer era el título de Dumbledore, su protegida que era como él en muchos aspectos, pero más importante aún, era la esposa del hombre al que había llegado a despreciar por encima de todos los demás. Evans había mancillado la cámara de Salazar, había robado la magia de su familia y se había autodenominado la serpiente. Esos pensamientos solo hicieron que la mandíbula de Tom se tensara. Pronto rectificaría una de esas transgresiones, pero hasta entonces tendría que conformarse con saber lo que le deparaba el futuro. 1. Evans. Cualquier camino conduciría al hombre y lo único que haría falta sería un poco de paciencia. Tom tenía cosas que lograr antes de centrar realmente su atención en su enemigo, pero cuando finalmente llegara el día, no dudaría en exigir su venganza. Pelele. Pierre Abreu había respetado los deseos de Harry de que se le permitiera un respiro de asistir a las reuniones de la IGU durante varias semanas, e incluso insistió en delegar la tarea de supervisar los esfuerzos de socorro en el continente para poder recuperar el tiempo perdido con Minerva y Rosa. Sin embargo, ese respiro quedó en tela de juicio cuando la IGU recibió las rendiciones de Austria y Hungría, respectivamente. La reunión que siguió fue tensa y Harry fue testigo de lo polémico que podía ser el cuerpo. Como se había esperado, la reunión fue convocada para discutir qué serían de los dos países en el futuro, sus lugares dentro de la propia IGU y qué sanciones se les impondrían por su participación en el levantamiento de Grindelwald. El asunto rápidamente se volvió bastante feo y muchos pedían que se administraran castigos severos para disuadir a cada nación. No todos estaban de acuerdo con este enfoque. El que más expresó su opinión fue el ministro ruso. Sokolov estaba furioso porque la IGU quería imponer sanciones económicas paralizantes a los dos países y había señalado que serían solo los pueblos los que sufrirían. A la mayoría de los miembros de la IGU no parecía importarles. Cada país parecía querer ganar algo de dinero para sí mismo. A Harry le repugnaba ver a hombres y mujeres a quienes había llegado a respetar actuación como buitres, dispuestos a limpiar un cadáver. Él también se había mostrado furioso ante la sugerencia y les había recordado por qué los muggles estaban actualmente en guerra después de que Alemania había recibido un trato similar solo décadas antes. Su ira había calmado a muchos, pero todavía había quienes no se dejaban apaciguar. Harry había expresado su disgusto y engaño una última vez antes de salir de la cámara y regresar a casa. Eso había pasado casi un mes, y desde entonces no había vuelto a saber nada al respecto, ni de Abreu ni anunciado en los medios.
Ese silencio significaba que la Igua actuaría como quisiera, pero en silencio, o que las discusiones seguían en curso. Harry no lo sabía, pero esa mañana había recibido una solicitud para asistir a una reunión con el Supremo Mugwump, y aunque estuvo tentado de ignorarla, decidió estar presente. Si pudiera evitar que ocurriera algo adverso en el continente, lo haría. No creía que Hungría y Austria debieran simplemente quedar exentas, pero no quería verlas sufrir injustamente y provocar más hostilidad en el futuro. Al entrar al edificio del IGU, lo llevaron a la oficina de Abreo, donde, para su sorpresa, fue recibido no solo por el francés, sino también por el ministro ruso. Gracias por acompañarnos, comandante Evans, dijo Abreo, con una sonrisa forzada en sus labios. Sus años en el poder no habían sido amables con él. Su cabello se había vuelto considerablemente gris y las líneas de su rostro se habían profundizado, dándole la apariencia de un hombre mucho mayor de lo que Harry creía que era. Evans, reconoció Sokolov con un gesto rígido de la cabeza. Supongo que me has pedido que viniera aquí para discutir algo importante, ¿no? Respondió Harry. Su tono era bastante cordial, pero mentiría si no sintiera todavía cierto resentimiento después de la última reunión a la que había asistido. En efecto, confirmó Abreo, te hemos invitado a venir para ofrecerte otra oportunidad de trabajar con nosotros. No me interesa el Departamento de Justicia, susurró Harry irritado. Abreo levantó una mano para silenciarlo. No, hemos recibido el mensaje, comandante. El Departamento de Justicia es algo que debemos abordar en otro momento. Estoy seguro de que ha oído que Nurmengard fue liberada recientemente. Harry asintió. La noticia se había difundido en Gran Bretaña la semana anterior. Los que están alojados aquí necesitarán un tratamiento extenso para superar su experiencia, pero confiamos en que se les puede ayudar. Fox recibirá una pensión completa y será enviado a casa, pero hablaremos sobre el futuro del departamento cuando sea necesario. No, lo que deseamos discutir con usted es un nuevo puesto, uno en el que no solo será empleado por la IGU, sino también por el Ministerio de Magia ruso. ¿Qué posición? Preguntó Harry frunciendo el ceño. Nos gustaría que usted actuara como emisario entre Rusia y la IGU, interrumpió Sokolov. Nos ha quedado claro que, aunque pudimos coexistir durante la guerra, nuestros valores siguen siendo muy diferentes. Abreo y yo lo hemos hablado y no queremos encontrarnos en desacuerdo. Creemos que si usted actúa como mediador entre nosotros, podemos evitar cualquier disgusto. Harry miró interrogativamente a los dos hombres. Rusia no tiene ningún deseo de convertirse en miembro y nosotros no estaríamos dispuestos a aceptarlos dadas nuestras evidentes diferencias, explicó Abreo. Sin embargo, deseamos mantener una buena relación y buscaríamos crear un nuevo acuerdo entre nosotros y ellos, en beneficio de ambos. ¿Y qué es exactamente lo que quieres que haga? Preguntó Harry. Si decides que no vas a estar de acuerdo en nada, no hay nada que pueda hacer. Por el contrario, discrepó Abreo, hay mucho que usted puede hacer. Usted es muy respetado entre los rusos y los miembros de la IGU. Si estuviera dispuesto a hacerlo, sería el activo más valioso que tenemos para crear y mantener un posible acuerdo entre nosotros. Se le pediría que se reuniera con la IGU como ya está acostumbrado a hacer, y con el ministro ruso para llevar a cabo conversaciones en nombre de cada uno de nosotros. Podríamos evitar muchos disgustos en el futuro, añadió Sokolov. Su intervención ya ha demostrado que la IGU está dispuesta a suavizar las sanciones previstas contra Austria y Hungría, y estamos cerca de llegar a un acuerdo sobre lo que se hará con ellos. Sin usted, Evans, me habrían ignorado y la IGU habría seguido adelante con sus deseos iniciales. A mi vez, yo me habría inclinado a negarme a retirar a mis hombres de la frontera con Hungría hasta que entrarán en razón. Harry exhaló un profundo suspiro ante la proclamación, y la razón de la tensión entre los dos hombres se hizo evidente. Aunque Harry estuvo de acuerdo con el ruso en este caso, le mostró cuán volátil era la relación entre ellos y la IGU. Otra guerra podría haber estallado si ambos bandos no hubieran entrado en razón, y eso era algo que debía evitarse. Con un suspiro, Harry se acercó. Lo haré, aceptó, pero hay algunas concesiones en las que debo insistir. Tanto el ruso como el francés se relajaron ante su declaración y el último avanzando con entusiasmo. Entonces, hablemos de sus condiciones, comandante Evans, sugirió. Ambos estamos muy interesados en que acepte el puesto. Pelele. Había intentado lo mejor que pudo para superar lo que había sucedido aquí, pero por más que lo intentó, no pudo y Albus sabía que para que la verdad calara en él y pudiera vivir su vida en paz, tenía que venir. El terreno que millas de hombres habían pisado apenas hacía unos meses mostraba señales de vida. Había comenzado a crecer una hierba espesa y frondosa bajo los pies, pero los daños que estropeaban la tierra no eran tan fáciles de ocultar.
Donde Harry y Heyert habían luchado, no había vida nueva, solo horribles cicatrices que cortaban profundamente el suelo, y Albus solo podía imaginar la violencia que había tenido lugar para dejar la tierra tan estéril. Soltando un profundo suspiro, caminó a través de él, examinando cada cráter, grieta y hendidura, determinando qué había sucedido, temblando porque incluso ahora, los restos de la magia que se había lanzado aquí aún persistían. Cada nuevo hechizo que se le presentaba solo pintaba un panorama peor del que ya tenía en su mente, pero lo había enfrentado y podía comenzar a lamentarse apropiadamente. No extrañaba al hombre en el que se había convertido Heyert, ni añoraba al amigo que una vez había sido, pero era difícil no lamentarse por lo que una vez habían compartido y las mejores decisiones que podrían haber tomado a cabo. Dando media vuelta y regresando por donde había venido, se detuvo en el centro del campo, frunciendo el ceño mientras se agachaba y apartaba con la mano el nivel superior de tierra. Debajo encontró los inicios de un árbol joven, no una simple brisna de hierba, sino una planta familiar que su madre alguna vez cultivó en su jardín cuando él era un niño. Se acordó de esta porque ella siempre le había advertido a él, a Abe y a Ariana que tenían cuidado con las espinas a medida que crecían. Rosas, murmuró para sí mismo, con una leve sonrisa en sus labios mientras barría más tierra cercana para revelar otro árbol joven. Cuando terminó, se dio cuenta de que había docenas de ellos, listos para crecer y florecer para aportar algo de belleza a la fidelidad que se había desarrollado aquí. No remedió el sentimiento de pérdida dentro de Albus, pero sí incluso allí, donde habían ocurrido las cosas más desagradables, la vida podía continuar, entonces no todo estaba perdido. Ya sea que haya sido una mera coincidencia o una intervención divina lo que trajo las flores hasta aquí, le dio a Albus la esperanza de que efectivamente se podía encontrar vida después de la muerte. Pelele. Habían sido necesarias varias horas de negociaciones para ultimar los detalles de su puesto, pero finalmente se había llegado a un acuerdo entre Harry, Abreo y Sokolov. En general, Harry trabajaría desde Gran Bretaña y asistiría a las reuniones solo cuando fuera necesario para poder seguir cuidando de Rosa mientras Minerva estuviera en Hogwarts. Ella regresaba a casa todos los días, pero eso no era algo que el ruso y el francés necesitaran saber. Harry había estado ausente durante demasiado tiempo y, habiéndose perdido gran parte de los primeros 2 años de vida de Rosa, se negaba a perderse más. Su salario sería pagado en partes iguales por la IGU y el ministerio ruso, de modo que no estaría en deuda con ninguno de ellos a la hora de realizar sus funciones, y regresaría a las reuniones de la IGU con el mismo nivel de autoridad que los demás representantes. Se había mostrado reacción a aceptar esto, pero como habían señalado Abreo y Sokolov, sería una ayuda para él tener una comprensión profunda de los puntos de discusión que pudiera necesitar plantearle a cualquiera de ellos. Gran parte de la reunión había sido bastante tediosa y, a veces, Harry recordó cómo Dumbledore recibió varios títulos y responsabilidades después de haber derrotado a Grindelwald. Sacudió la cabeza para quitarse esos pensamientos de encima al llegar a casa. Él no era Dumbledore, y no dudaba de su capacidad para decir no a cualquier cosa de la que no quisiera formar parte. Había hecho la excepción para esta publicación solo porque tanto Abreo como Sokolov no deseaban que la ya frágil relación entre Rusia y la IGU se deteriorara hasta convertirse en lo que alguna vez fue, cuando las dos entidades estuvieron al borde de la guerra. Harry podía respetar eso y estaba dispuesto a asegurarse de que no sucediera. Su vida había sido una guerra constante de una forma u otra, y no quería nada más que una apariencia de paz, al menos por un tiempo. ¿Cómo te fue?, preguntó Minerva mientras entraba al salón con vista a los jardines. Esta se había convertido en su habitación favorita y Harry sabía que ella estaría allí a esa hora. Bueno, tengo un trabajo, suspensó cansadamente mientras tomaba asiento a su lado y presionaba sus labios contra los de ella. ¿Un trabajo?, preguntó Minerva, arqueando una ceja en su dirección. Este trabajo implica arriesgar la vida. Harry frunció el ceño mientras negaba con la cabeza. ¿Cómo podrás sobrellevarlo?, preguntó Minerva dramáticamente, agarrándose el pecho. Harry resopló mientras la empujaba con el hombro. Actúas como si tuvieras deseos de morir. No has conseguido convencerme de lo contrario, replicó Minerva. Harry admitió el punto con un gesto de la cabeza. Ha sido duro, ¿no? No ha sido fácil, convino Minerva, pero eres quien eres, Harry. Me causas más estrés del que quisiera, pero te amo por todo lo que eres. Harry sonoro y sus palabras lo calentaron. ¿Dónde está Rosa? Durmiendo, resopló Minerva. ¿Cuánto tiempo estuvo hoy en el campo de Quidditch? Harry tuvo la decencia de parecer tímido mientras sonreía en respuesta. Solo unas horas, dijo con desdén. Tiene un don natural para la escoba. Minerva tarareó. Eso lo heredé de ti.
¿Y tú?, señaló Harry. Minerva sonrió divertida. Debería haber estado preparado para ello, la verdad. Con nosotros como sus padres, estaba destinada a disfrutar de volar. Me pregunto si esta vez será igual, añadió pensativa. Le tomó un momento a Harry asimilar a sus palabras, pero sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de lo que ella dijo. ¿Este? Se atragantó. Se encontró con la mirada llena de lágrimas de Minerva mientras ella asentía, la sonrisa que adornaba sus rasgos no le dejaba ninguna duda de lo feliz que se sentía. Fue muy diferente a la primera vez, cuando su futuro era tan incierto, cuando ni siquiera habían hablado de sus sentimientos el uno por el otro y Minerva había quedado embarazada de Rosa. Fue un período difícil para ambos, pero ninguno cambiaría nada, no cuando habían recibido un regalo tan preciado como su hija. Por algo, instó Minerva. Harry solo pudo sonreír, la emoción que sentía no podía expresarse con palabras. En lugar de eso, simplemente besó a su esposa y la atrajo hacia sus brazos, apretándola suavemente mientras sentía que sus propias lágrimas de alegría comenzaban a picarle los ojos. Continuará. Cuando las rosas vuelven a florecer capítulo 95. Las oportunidades abundan. Mayo de 1944. En muchos sentidos, parecía que había tardado una eternidad en llegar ese día. Entre la planificación y la preparación de una lista de invitados bastante extensa, la boda de Charles y Doria había tomado mucho más tiempo que la boda de Harry y Minerva, que era bastante apresurada. ¿Te gustaría que tuviéramos un día como este?, preguntó Harry mientras él y Minerva daban una vuelta por la pista de baile. La mujer, que estaba muy embarazada, meneó la cabeza. No, para mí habría sido demasiado, le aseguró. Mira cuánta gente hay aquí. Harry no podría olvidarlo aunque quisiera. En general, había evitado salir en público y, como resultado, había pasado gran parte del día inundado de aquellos que querían imponerse a él. A él no le importaban aquellos que deseaban ofrecer su humilde gratitud por todo lo que había hecho, pero la adulación se volvió agotadora rápidamente por parte de aquellos que solo querían estar asociados con él para su propio beneficio. Harry nunca pretendía ser políticamente astuto en comparación, pero no era tan ingenuo. Las horas pasadas en compañía de Abreu y Sokolov durante sus reuniones con ellos durante los últimos meses y asistiendo a las reuniones de la IGU le habían enseñado lo suficiente para ver a través de las intenciones de los demás. Para su alivio, una vez resuelto finalmente el enigma entre Austria y Hungría, esas reuniones se habían vuelto menos frecuentes, aunque se comunicaba con ambos hombres regularmente. Los países que habían apoyado tan firmemente a Grindelwald recibieron, después de meses de negociaciones, un tratado similar al de los italianos, que estaban siendo vigilados de cerca. Alemania aún no se había rendido formalmente, pero había estado al tanto del proceso y de las sanciones impuestas a los demás antes de entrar en contacto con la IGU. Las negociaciones sobre ellos comenzarían pronto, pero hasta entonces, Harry esperaba simplemente pasar algún tiempo lejos del continente. No creo que hubiera disfrutado de una boda así, admitió Harry. Minerva le sonríe con complicidad. No, no lo habrías hecho, convino ella. ¿Te imaginas cuánto peor sería si fueras el novio? Harry hizo una mueca y sacudió la cabeza cuando vio las esculturas de hielo que representaban los escudos de las familias Potter y Black y que actuaban como pieza central de la mesa principal. ¿Es eso realmente necesario?, preguntó. Minerva está de acuerdo. Para los sangre pura, sí, resopló. Las bodas son una oportunidad para que presuman ante las otras familias. Nunca ha habido un matrimonio entre los Potter y los Black, por lo que se espera una exhibición de riqueza. Hay estándares que mantener, mi querido esposo, añadió, levantando la nariz en el aire en tono burlón. Harry se rió muy divertido. Seamos agradecidos de no ser ellos. Oh, Harry, no importa si eres sangre pura o no. La gente tiene expectativas sobre ti. Bueno, puedes besarme. Ministro Fawley. Interrumpió Minerva en voz alta cuando el hombre se acercó y le dio una palmada en el hombro a Harry. Es muy bueno verte, Minerva, la saludó el hombre, tomándola de la mano y rozando sus nudillos con los labios. Estás tan radiante como siempre. ¿Cuánto tiempo te queda? Solo un mes, respondió Minerva, poniéndose una mano en el estómago. Rosa está muy emocionada. El ministro hizo una mueca y su postura se endureció. ¿Dónde está la pequeña bribona?, preguntó Fawley con cautela, mientras sus ojos se movían rápidamente en busca de cualquier señal de la niña. Harry hizo todo lo posible por ocultar su sonrisa, fallando miserablemente al recordar lo que su hija le había hecho al hombre.
Fawley los había invitado a cenar y Rosa encontró la reunión bastante aburrida. En su aburrimiento, había convertido el plato de espaguetis del ministro en varias serpientes, y cuando el hombre intentó huir de ellas, una de las serpientes lo mordió en el trasero. No era venenosa, pero la serpiente no pasó hasta que Harry intervino. Rosa se había entretenido muchísimo con su truco y había demostrado su primer uso del parcel. Un momento igualmente orgulloso y preocupante. Harry había considerado que ella podría heredar la habilidad, pero no le había dado mucha importancia. Desde entonces, se había obsesionado con las criaturas, aunque Harry no le había presentado a su propio compañero sombrío. Está con Rosalina y Eleanor, le aseguró Minerva al hombre, quien se relajó un poco antes de poner sus excusas para seguir adelante. Harry rió de buena gana, agradeciendo internamente a Rosa por sus hazañas. No es gracioso, Harry, suspiró Minerva. Es hilarante. Minerva puso los ojos en blanco y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa. ¿Estás listo para tu discurso? Charles le había pedido a Harry que fuera su padrino de boda, un deber que él estaba feliz de cumplir, a pesar de tener que dar un discurso público frente a las altas esferas de la sociedad. Sí, respondió Harry. Todo terminará pronto, la tranquilizó Minerva. Bueno, después de que hayas hablado con Albus y Armando, al parecer. Voy a encontrar a nuestra hija y me aseguraré de que no esté causando problemas. Harry frunció el ceño cuando Minerva lo dejó con los profesores que se acercaban, dándole una sonrisa ganadora. Harry conocía a su esposa lo suficientemente bien como para saber que ella había planeado esto, pero ¿con qué fin? Ah, Harry, lo saludó Armando con calidez. ¿Te estás divirtiendo? Lo estaría si no hubiera tantos laméculos estirados aquí, respondió Harry sin rodeos, provocando una risa de ambos hombres. Es la manera de ser de los sangre pura, muchacho, señaló Armando. Tu popularidad y fama no tienen paralelo. Serían negligentes en su deber si no intentaran hacerse amigos tuyos. Bueno, si quieren ser mis amigos, que se vayan a la mierda. Me agradarán más por ello. Armando meneó la cabeza divertida. Si deseas un respiro, hay un puesto disponible para ti en el castillo este año. ¿Posición? Armando asintió. Minerva ha decidido que se quedará en casa después de dar a luz y, después de discutirlo entre nosotros, no podemos pensar en nadie mejor para sustituirla. Charles. Se acaba de casar. No querrá separarse de su esposa. ¿Y tú qué? Le preguntó Harry a Dumbledore. Actualmente estoy trabajando en un proyecto que requiere mucha de mi atención, respondió el hombre. Si no estás disponible, volveré a dar clases a tiempo completo, pero lo haría de mala gana. Estoy a punto de realizar algo bastante espectacular. Sus ojos brillaban emocionados y Harry entrecerró los suyos. Minerva los metió a ambos en esto, ¿no? Por el contrario, fui yo quien abordó el tema con ella, explicó Albus. Sería realmente maravilloso tenerte de vuelta y los estudiantes podrían aprender mucho de ti. Harry miró al hombre escépticamente. Incluso después de haber matado. Dumbledore levantó una mano para silenciarlo. Solo hiciste lo que creías que era correcto, suspiró. No te lo reprocho, Harry. Agradezco no haberme visto obligado a actuar. La sonrisa que le dio a Harry era genuina y las palabras sinceras. Su expresión era de dolor, pero eso era bastante comprensible. A pesar de todo, Albus se había preocupado por Grindelwald. ¿Puedo pensarlo y discutirlo con mi esposa? Preguntó Harry. Armando asintió. Por supuesto, admitió. Cualquier ayuda que puedas brindarnos será muy apreciada. Con eso, los dos hombres lo dejaron solo, y Harry dirigió su atención hacia donde estaba Minerva con Rosalina y Eleanor, quienes habían hecho el viaje para asistir a la boda. Tras dejar escapar un profundo suspiro, le ofreció a su esposa un asentimiento y la mujer sonriente alegremente, algo que nunca dejaba de provocar en Harry. Pelele. Fue una experiencia agrícola, por lo menos, ver a Charles casarse. Era algo que Angélica y William habían discutido mucho a medida que su hijo crecía, y aunque Dorea Black nunca había sido mencionada como una posible pareja, Angélica sabía que su difunto esposo lo habría aprobado. Pero más que nada, deseaba que él estuviera allí para verlo con sus propios ojos, para ver lo feliz que era Charles y presenciar el hombre en el que se había convertido. Él estaría orgulloso, de eso Angélica no tenía ninguna duda. Charles se había convertido en un hombre respetable y se perfilaba para ser un gran señor. La mujer no podía pedirle más. Aún así, por más honrada que se sintiera de estar allí, su corazón seguía añorando a William. Hasta el momento, el día había transcurrido sin problemas. La ceremonia había sido tan emotiva como cualquier otra boda que hubiera presenciado y Angélica sabía que Charles y Dorea serían felices juntos.
Habiendo conocido a la mujer en numerosas ocasiones, era evidente que se preocupaba profundamente por Charlus, y su hijo prácticamente adoraba el suelo que ella pisaba. Él era un tonto en el amor, pero Angélica preferiría eso a cualquier alternativa. Los últimos años le habían enseñado que cualquier felicidad que se pudiera conseguir debía aferrarse con fuerza, y Charlus y Doria estaban haciendo exactamente eso. El anuncio de su compromiso había sorprendido a algunos y disgustado a algunos. Solo Selwyn había sido tan tonto como para intentar interferir en el encuentro, algo que ningún otro haría. Entre Charlus y Arcturus, sería un suicidio hacerlo, y agregar a Harry a la mezcla completaba un trío aterrador que nadie se atrevería a cruzar. Los ojos de Angélica recorrieron toda la pista de baile hasta que se fijaron en este último. No pasaba una semana sin que él le escribiera, y la visitaba casi tanto como Charlus para ver cómo estaba. Fue un gesto dulce de su parte y ofrecido con las mejores intenciones. Harry se preocupaba por ella como lo había hecho por William, y Angélica apreciaba al joven, aunque a menudo se encontraba sorprendida por su apariencia. Su parecido con su hijo y su marido era casi asombroso bajo ciertas luces. Quizás simplemente vio lo que quería. No, las similitudes eran imposibles de ignorar, y si no estuviera tan segura de la fidelidad de William, habría asumido que Harry era su hijo. Ella le ofreció al hombre una sonrisa mientras él la miraba, aparentemente consciente de su mirada. Por razones que no había compartido, su ascendencia todavía era algo que mantenía en secreto. ¿Puedo unirme a ti? Una voz interrumpió sus pensamientos. Angélica le sonó a su nuera y le dio una palmadita a la silla que estaba a su lado. La mujer era una belleza, casi etérea. Los Black siempre producían mujeres así, pero los ojos de Doria eran mucho más suaves que los de cualquier otra persona que Angélica había conocido a lo largo de los años en varias funciones a las que había ayudado con William. ¿Cómo se siente ser la nueva Lady Potter? Preguntó Angélica. La boca de Doria quedó abierta al darse cuenta. No había pensado en eso, respondió ella en tono de disculpa. Angélica le hizo un gesto con la mano para que se fuera. Me alegra de que seas tú, dijo con sinceridad. Ni Charlus ni William podrían haber elegido a alguien mejor. Tú haces feliz a mi hijo y eso es todo lo que me importa. Doria sonrió. Él también me hace feliz. Aunque a veces seas exasperante. Aún así, respondió Doria con una sonrisa. ¿Sabías que ese idiota logró convencer a una manada de grifos para que se instalaran en la mansión? Angélica respondió divertida. Ya me lo han comentado, suspiró. Esperamos que los Thestrals no se sientan ofendidos. Eso podría resultar bastante desagradable. ¿Thestrals? Preguntó Doria. Son criaturas muy dulces, solo un poco incomprendidas, explicó Angélica. Han estado ahí por generaciones, pero prefieren la compañía de una mujer. Maisie las alimenta, pero te agradecería que intentaras conocerlas. Ellas también lo harían. Doria se asentía con incertidumbre. Entonces, ¿no vas a volver a casa? Preguntó ella. Charlus esperaba. Voy a volver a Gran Bretaña, confirmó Angélica, pero Potter Manor ya no puede ser mi hogar. Sin William, no me sentiría bien. Hay otros hogares entre los que puedo elegir. A Charlus no le gustará eso. Charlus respetará mis deseos, respondió Angélica con una sonrisa. Puede que sea un hombre adulto y el Lord Potter, pero no me dirá qué hacer. No es demasiado grande para que se quede sobre mis rodillas si es necesario. Doria rió divertida antes de ponerse seria y tomar la mano de Angélica. Sigue siendo tu casa, murmuró. Angélica apretó sus manos agradecida. Ahora es tuyo, señaló. Estaré cerca, pero cuida de mi hijo, Doria. Ha pasado por mucho. Lo haré, prometió la mujer más joven. Bien, ¿y ahora dónde se ha ido? Creo que Arcturus lo llevó a algún lugar para conversar. Ya es un poco tarde para eso, ¿no? Se rió Angélica. Doria se sonrojó. No sé qué haré con los dos, resopló. Tratar con uno de ellos ya es bastante malo. Sí, Harry. Doria negó con la cabeza. A pesar de todos los problemas en los que se mete, a mí no me causa ningún problema. Siempre es educado, respetuoso y no me dan motivos para preocuparme cuando los tres desaparecen en el sótano. De todos modos, ¿qué hacen ahí dentro? Angélica respondió divertida. Pasarás la mayor parte de tu vida sacándolos de allí. El abuelo de William lo construyó como sala de entrenamiento y lugar donde esconderse cuando había visitantes que no quería ver. William lo usó y no tengo dudas de que mi hijo hará lo mismo. Doria tarareó mientras sacudía la cabeza. Todos los hombres son así. Angélica se encogió de hombros. No me han dado ningún motivo para pensar que no lo sean. Doria sonreía divertida. ¿Pero vale la pena soportar su estupidez? Lo es, confirmó Angélica.
Vale la pena cada minuto. Pelele. Se sintió bien salir del ajetreo y el bullicio de la boda y tomarse un momento para simplemente disfrutar de no tener que ser Lord Black. Con Charlus y algunas otras personas que Arcturus había conocido en los últimos años, solo necesitaba ser él mismo. Sin embargo, en casa y rodeado de sus compañeros, no podía permitir que lo vieran como algo más que el epítome del nombre que llevaba. A menudo era agotador, pero el campo político en Gran Bretaña debía navegarse con cuidado, algo que Arcturus no podía olvidar. Es curioso cómo nos felicitaron aquí, pero fueron bastante expresivos en su desaprobación de nuestro partido, susurró Charlus irritado. Ellos no saben que nosotros sabemos lo mucho que les disgustó, señaló Arcturus. Fue Reg, con agradecimiento a Lord Jaxley, quien proporcionó la lista de aquellos que habían hablado fuera de turno, y aunque ni Charlus ni Arcturus los rechazaron abiertamente, nunca lograron ganarse el favor de ninguno de los dos. Entonces, ¿por qué me sacaste a rastras?, preguntó Charlus. ¿Es esta la parte en la que me amenaza? Arcturus resopló y meneó la cabeza. Sé que eres un buen hombre, Charlus. Darías tu vida por ella sin dudarlo. Lo haría. Arcturus se acercó apreciativamente. No, no se trata de que yo te amenace, soy un hermano mayor y alguien que ha perdido demasiado en esta guerra y te pido que cuides de Dorea. Aparte de mi esposa y mis hijos, ella es todo lo que me queda. La expresión de Charlus se suavizó mientras le daba una palmada en el hombro a Arcturus. Perseo y su padre habían muerto durante la guerra, y la condición de Casiopea no había mejorado mucho. A veces tuve momentos de lucidez antes de volver rápidamente a caer en sus divagaciones. Si alguna vez se recuperaba, Arcturus cumpliría su promesa de que sería entregada a los Aurores o a la Igu para enfrentar el castigo por lo que había hecho. El mundo no olvidaría su parte, y Arcturus tampoco. Dorea siempre tendrá todo lo que pueda desear o necesitar, prometió Charlus, y siempre serás bienvenido en nuestra casa. Supongo que ahora somos hermanos. Arcturus permitió que una sonrisa sincera se dibujara en sus labios. Antes de hoy éramos hermanos. Tú, yo, Evans, Reg y Gilberts. Ahora, la nuestra es un poco más profunda. Charlus se acercó con la cabeza en señal de acuerdo. Será con sangre y magia un día, cuando Dorea y yo estemos listos. ¿Todavía no vas a tener un bebé?, preguntó Arcturus frunciendo el ceño. No, Dorea está decidida a dedicarse más tiempo a la curación, explicó Charlus. Cuando sea madre, quiere dedicarse solo a eso. No creo que se arrepienta de tener un hijo ahora, pero sí de perderse aquello por lo que ha trabajado tanto. Lo haría, afirmó Arcturus, y con Evans a punto de tener otro, tenemos más que suficientes niños corriendo por ahí para mantenernos alerta. Charlus rió entre dientes y asintió. ¿Quién cree que será el próximo, Reg o Gilbert? No apostaría por ninguno de los dos, respondió Arcturus pensativo, pero si tuviera que hacerlo, diría que Gilberts. Reg siempre está demasiado cansado para hacer cualquier cosa después de su entrenamiento de Auror. Pero pronto estará calificado. ¿Calificado?, resopló Arcturus. Es el más calificado del ministerio, sin que el pergamino se lo diga. Charlus se acercó con la cabeza en señal de acuerdo. ¿Has pensado en la petición de entrenar a los Aurores? Podría ser divertido, murmuró Arcturus en voz alta. Me daría algo más que hacer. ¿Y tú? Creo que no es una mala idea. Entre nosotros, Reg y Harry, podríamos enseñarles un par de cosas. ¿Harry ha aceptado? Todavía no, pero lo hará, predijo Charlus con confianza. De todos modos, no será hasta septiembre. ¿Crees que a los reclutas Aurores les gustará comenzar a las 5 de la mañana? A nadie le gusta empezar a las 5 de la mañana, resopló Charlus. Solo Harry está lo suficientemente enfermo como para disfrutar de eso. Pelele. Junio de 1944. Era un Harry frenético el que caminaba de un lado a otro afuera de su propio dormitorio mientras Dumbledore estaba sentado serenamente en una silla que había conjurado, con las piernas cruzadas y las manos dobladas sobre su regazo. Estará bien, Harry, le aseguró el hombre. Tanto Poppy como Madame Morgana están con ella. Harry hizo una pausa y asintió, agradecido de que Minerva hubiera entrado en trabajo de parto cuando estaba en casa esta vez. Maldita sea, esto es peor que estar en la guerra, murmuró irritado. Dumbledore se rió entre los dientes. ¿Estás familiarizado con la guerra, Harry?, señaló. Aquí no tienes control y debes depositar tu fe en otros que saben más. Cuanto más tiempo paso contigo, más me recuerdas al viejo idiota que dejé atrás, replicó Harry. ¿De verdad fui tan malo?, preguntó Dumbledore. Harry le lanzó al hombre una mirada de disculpa. No, hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías, suspiró. No lo entendía antes de la guerra.
Dumbledore le ofreció una cálida sonrisa. Algo tan terrible nos enseñará mucho, reflexionó en voz alta. Lecciones que espero que nadie más tenga que aprender. Harry asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Incluso un año después de que cesaran los combates, lo que había experimentado todavía lo perseguía, y estaba seguro de que siempre sería así. Dumbledore, tal como Harry siempre lo había conocido, no pasó por alto su arrepentido cambio de comportamiento. No quiero que pienses que te están obligando a regresar a Hogwarts, Harry, dijo el hombre con sinceridad. Harry le hizo un gesto para que se fuera. No lo sé. Sé que Minerva apreciará que la cubeta me dará algo que valga la pena hacer. No he tenido mucho de eso. Tu trabajo es muy importante. Lo es, convino Harry, pero no me mantiene ocupado ni me hace sentir tan útil como podría. ¿Tiene sentido? Dumbledore asintió. No eres una persona que se contenta con estar inactiva. Durante mucho tiempo has sentido la necesidad de ser proactiva y ahora que tienes tanto tiempo libre, eso te molesta. Es natural. Bueno, la enseñanza me mantendrá ocupada, al menos este año. Lo haré, confirmó Albus con una sonrisa, y estoy seguro de que encontrarás que será una experiencia muy gratificante. ¿Te ha perdonado Rosalina? Cuestionó con una sonrisa. Harry respondió divertido. La mujer se había sentido complacida de que él hubiera decidido regresar al castillo, pero esperaba que lo hiciera para reemplazarla. Harry no había pensado mucho en ello, pero quizás algún día lo consideraría. Estaba contento de tomarse un año por el bien de Minerva, pero no estaba tan seguro de dedicarse a Hogwarts de forma permanente. En verdad, él sabía que si aceptaba el puesto, nunca se iría y había mucho del mundo que todavía quería experimentar. Como mago del éxito, había viajado mucho, aunque sus excursiones habían tenido multas laborales. Quería sin verlo nada más que pendiera sobre él. No, todavía no me ha perdonado, respondió. Ya sabes que se enfadará y guardará rencor durante un tiempo. Albus asendió con la cabeza en señal de acuerdo. El infierno no tiene furia, murmuró para sí mismo, levantándose de repente cuando la puerta del dormitorio se abrió y Poppy les hizo una señal para que entraran. Harry se apresuró a avanzar, dejando a Dumbledore detrás. Al entrar en la habitación, el olor a sangre impregnaba el aire, pero Minerva estaba acostada en la cama, exhausta, con una sonrisa cansada adornando sus rasgos. Tal como lo había hecho casi 3 años antes, sostenía un paquete de mantas blancas contra su pecho, su mirada se movía entre Harry y el bebé que llevaba. Es un niño, susurró Minerva. Harry sonriendo mientras se dirigía hacia ella y echó una mirada a su hijo. Esta vez no lo recibió una sorprendente mata de pelo rojo, sino mechones horribles y oscuros tan desordenados como siempre habían sido los suyos cuando los dejaba crecer. Un niño, murmuró mientras tomaba asiento con cuidado junto a Minerva, quien ascendía. ¿Alguna idea de nombres? Preguntó. Los únicos nombres que a Harry le hubiera gustado elegir eran aquellos que pronto serían adoptados por otros o que simplemente plantearían demasiadas preguntas. Incluso en el mundo mágico, Sirius no era un nombre común, después de todo. Ciertamente no fuera de la familia Black. Harry negó con la cabeza. ¿Tú? ¿Podríamos ponerle el nombre de mi abuelo? Murió cuando yo tenía 6 años, pero era un hombre muy dulce. Curó solo a mi padre cuando mi abuela murió de cáncer. Sin ningún motivo para estar en desacuerdo, y después de nombrar a Rosa, Harry asintió. ¿Cómo se llamaba? Jack, respondió Minerva. Entonces será Jack. Pelele. Habiendo visto a Dumbledore salir del castillo más temprano esa noche, Tom sabía que esta sería la mejor oportunidad de reclamar la Cámara de los Secretos para sí mismo, aunque no sabía qué uso podría sacar de ella cuando solo le quedaba una semana de escuela. La semana anterior había completado sus éxtasis y, desde las vacaciones de Navidad, se había estado preparando para afrontar la tarea que tenía por delante. Se preparó lo mejor que pudo y decidió que tenía que ser esa noche. Después de todo, no había ninguna promesa de que le darían otra oportunidad. Después de atravesar la primera entrada del baño del segundo piso y atravesar los túneles que conducían a la puerta adornada con serpientes de bronce, Tom se sintió invadido por una sensación de inquietud. El recuerdo de lo que había ocurrido aquí anteriormente no era algo que se olvidara fácilmente. Sin embargo, se negó a darse vuelta y exhaló un profundo suspiro mientras sacaba su varita. «Ábrete», susurró. La cámara estaba tal y como había aparecido durante su primera visita. Serpientes de piedra a ambos lados de la pasarela conducían a donde se abría la habitación, y en el otro extremo, podía ver una estatua bastante poco favorecedora de quien supuso que era Salazar Slytherin.
Tom no había podido admirar esa característica particular la última vez, pero cuando se utilizó de la magia que plagaba este lugar, finalmente pudo disfrutar de lo que su antepasado había creado, incluso si fue solo por un corto tiempo. No tenía ninguna duda de que Evans había dicho la verdad cuando había sacado algo de utilidad de la habitación, pero eso no hizo que Tom estuviera menos ansioso por explorar la cámara por sí mismo. Quizás el hombre se había perdido algo. Sacudiendo la cabeza hasta que pudo concentrarse en algo más que la amenaza inminente, sostuvo su varita en alto mientras daba un paso tentativamente hacia la habitación. Murmurando en voz baja, detectó no menos de una docena de hechizos que habían sido colocados recientemente, la mayoría diseñados solo para ser visualmente impresionantes y amenazantes. Sin embargo, 2 de ellos eran peligrosos y sería necesario eliminarlos antes de que Tom pudiera continuar. Murmurando en voz baja una vez más, lanzó una serie de hechizos para librar a la cámara de ellos, sonriendo porque ya no sentía su presencia después de hacerlo. Con cautela, Tom dio otro paso hacia adelante, y luego otro, con el corazón acelerado al darse cuenta de que sus esfuerzos habían tenido éxito. Aplaudió internamente, la descarga de adrenalina y euforía que experimentaba le dejaba las piernas temblando. Él lo había hecho. Por primera vez, había logrado superar a Evans. Tom siempre había sabido que era el mejor y más poderoso mago, y ahora finalmente lo había demostrado. De todos modos, fue una victoria algo hueca, y de la que se beneficiaría poco teniendo en cuenta lo limitado que era su tiempo allí, pero no iba a dejar que eso arruinara su momento. Había logrado algo grande, algo que un día le restregaría en la cara a Evans mientras se regodeaba ante el hombre de su superioridad antes de matarlo. Al llegar a la estatua tallada del rostro de Slytherin, sonriendo con suficiencia al ver el rostro del fundador que había idolatrado estos últimos años. Tom sería incluso más grande que el hombre mismo, de eso no tenía ninguna duda. «Ábrete», susurró con curiosidad. La boca así lo hizo y la piedra chirrió ruidosamente al formarse una abertura. Dentro de la caverna húmeda y oscura había una cámara interior donde solo podía suponer que anidaba el basilisco que una vez había residido aquí. A su alrededor había una serie de huesos desechados, y otra abertura en el lado opuesto a la boca, que cuando bajó con cuidado, condujo a una puerta que ya estaba entreabierta. A través de ella, descubrió que habían sido unos dormitorios, un puesto de trabajo y varios estantes vacíos donde el polvo que cubría todo lo demás era mucho más fino. Evans se había llevado todos los libros que había allí, un pensamiento que enfureció a Tom hasta el extremo, dejándole un sabor amargo en la boca que reemplazó el éxito más dulce que había disfrutado. Sabía que volvería, se escuchó una voz. Tom se puso rígido ante la familiaridad de la situación y presionó más el agarre alrededor de su varita. Si yo fuera tú, no me sentiría demasiado orgulloso de haber llegado tan lejos. Si yo fuera el mismo monstruo que me ha perseguido toda mi vida, tú ya estarías muerto, pero me negué a convertirme en él. Las fosas nasales de Tom se dilataron de ira mientras buscaba la fuente de la voz. Muéstrate. Gruñó Tom. No hubo respuesta, salvo el sonido distante de una piedra moliendo. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Tom salió corriendo de la habitación oculta y apenas logró regresar a la cámara principal antes de que la boca se cerrara. La expresión de su antepasado de alguna manera parecía desaprobar lo que estaba sucediendo. «Ábrete», intentó Tom. Nada. La boca permaneció obstinadamente cerrada. Abierto. Una vez más, su orden falló y Tom se dio cuenta de que realmente no tenía control sobre el asunto. De alguna manera, Evans había tomado la cámara para sí mismo, había robado lo que legítimamente le pertenecía a Tom. Esto enfureció al adolescente y lo quería de vuelta, pero ¿cómo? Furioso, agitó su varita y murmuró entre dientes en un intento de detectar más hechizos que el hombre había lanzado, pero más allá de lo que había descubierto antes, Tom no encontró nada nuevo. Aún así, no permitiría que Evans le quitara valor a su victoria. El hombre podía hacer todos los trucos de humo y espejos que quisiera, aún así había sido superado y sería su éxito aquí abajo lo que Tom recordaría. Al darse cuenta de que era tarde, Tom decidió que aceptaría esa victoria y se marcharía. Allí no había nada más para él, y aunque eso siempre lo molestaría, él se reiría el último. Evans moriría por todo lo que había hecho, y se permitió un tiempo para fantasear sobre cómo lo haría cuando saliera de la Cámara de los Secretos. Después de atravesar los túneles, se impulsó hacia arriba hasta donde estaba la entrada, sonriendo para sí mismo mientras reflexionaba sobre las muchas formas en que castigaría a Evans cuando el hombre estuviera a su merced. Podría ponerlo bajo la maldición Imperius y obligarlo a asesinar a su propia familia. El pensamiento llenó a Tom de un júbilo similar al que sintió la noche en que el jardinero de los Riddle los asesinó.
Al aterrizar en el baño, se estremeció ante el calor que lo invadió, solo para que su sangre se enfriara cuando se encontró con la mirada llena de lágrimas de una chica con gafas. ¿Qué haces aquí?, dijo ella, visiblemente enfadada por su apariencia. Este es un baño de chicas. Evidentemente, se había alertado por el sonido del lavabo descendiendo cuando él llegó, y sus ojos se dirigieron hacia la gran abertura en el suelo. No es asunto tuyo, Warren, espetó Tom irritado. La niña probablemente había venido aquí a llorar después de que sus compañeros de casa de Hufflepuff la habían intimidado. Myrtle Warren no era una chica popular. Ella era entrometida, curiosa y pasaba la mayor parte del tiempo contando chismes sobre los demás. ¿Qué es eso?, preguntó con altivez, señalando la abertura de la cámara. Se lo voy a decir al profesor Dippet. La niña se giró en el acto y Tom entró en pánico. No podía permitirse que nadie descubriera la entrada a la cámara. Ni siquiera Evans le habría dicho a nadie de su existencia. ¡No!, jadeó, apuntando desesperadamente con su varita a la chica que se alejaba mientras ella abría la puerta. Con un fuerte grito y un crujido resonante que resonó en las paredes dentro y fuera del baño, la puerta se estrelló contra la niña con tanta fuerza que la envió contra la pared de enfrente. Tom se quedó paralizado y miró su varita con incredulidad. No había pensado en lo que quería que sucediera, simplemente quería evitar que Myrtle contara otra de sus historias. Mirando desde su varita a la chica, su corazón se hundió en su estómago. Ella estaba inmóvil y tenía una herida profunda en la parte posterior de la cabeza. Peor aún, su cuello estaba en un ángulo antinatural donde se lo habían roto. Myrtle Warren estaba muerta y Tom Riddle estaba de pie junto a su cadáver aún caliente. Pelele. Director, hay un disturbio en el segundo piso. Armando exhaló un profundo suspiro mientras se levantaba de detrás de su escritorio. Gracias, Everard, suspiró. ¿Qué pasa? Un grito, director, que viene del baño de chicas. Myrtle, murmuró Armando para sí mismo. No era raro encontrar a la niña en ese baño en particular después de una discusión con sus compañeras de casa. Era una niña emotiva que tenía las mejores intenciones, pero sus compañeros no lo veían así. Lo comprobaré, declaró. Era tarde y Armando ya se había cambiado para ir a dormir, pero sin importar la hora, no dejaría a un estudiante solo en ese estado. Al despedirse de su oficina, se ató el cinturón de su bata y se dirigió al segundo piso para atender a Myrtle Warren, casi complacido de que solo le quedara un año más de su presencia. Pelele. Tom no sabía qué hacer. No era como la noche en que había visitado a sus parientes muggles. Allí, había tenido a alguien a quien culpar por sus acciones y no había necesidad de que él limpiara lo que había hecho. Allí se encontró en una situación realmente complicada. No podía simplemente hacer desaparecer el cuerpo. Los estudiantes notarían su ausencia y ella tenía padres que la estarían esperando cuando el expreso de Hogwarts llegara a King's Cross en solo unos días. No, eso no funcionaría. Por un segundo, demostró la idea de esconder su cuerpo en el túnel que conducía a la Cámara de los Secretos, pero si se convocaba una búsqueda y Evans lograba revisarlo, el juego terminaría. Entre Evans y Dumbledore descubrirían la verdad, y lo último que Tom quería era que alguien indagara en su pasado. Hasta el momento, nadie había investigado de cerca a sus parientes muggles y, si lo hicieran, no haría falta mucha habilidad para que un mago competente descubriera lo que realmente había sucedido en Pequeño Angleton. Tom maldijo en voz baja. Su única opción era huir. ¿Hacia dónde? No lo sabía. No sabía lo suficiente sobre cómo se llevaban a cabo las investigaciones mágicas, pero pronto habría una aquí y había una gran posibilidad de que se rastreara su participación. Quizás podría esconderse en la propia cámara. Descartó la idea inmediatamente por la misma razón que había tenido cuando pensó en ocultar el cuerpo allí. Por lo que Tom había visto, no había otra forma de escapar. Se giró de repente cuando la puerta se abrió y abrió mucho los ojos al ver al profesor Dippet en pijama. Tom se quedó paralizado mientras el hombre observaba la escena frente a él, con la boca abierta mientras buscaba su varita. No estaba allí, pero Tom todavía sostenía el suyo. Avada Kedavra. Tom había lanzado el hechizo por desesperación, y la expresión de Dippet se transformó en una de total conmoción cuando la enfermiza luz verde se dirigió hacia él. El director cayó al suelo y el hombre se convirtió en el segundo cadáver en el baño. Tom no se arrepintió de lo que había hecho. Desde que tuvo conciencia de ello, había querido probar el hechizo, pero ahora no era el momento de disfrutar de la simplicidad de quitar una vida. El sonido de las fuertes campanas lo sacó de sus pensamientos. Tenía que irse, alejarse antes de que descubrieran a sus víctimas. De algún modo, ya se había dado la alarma y no había un segundo que perder.
Salió del baño a toda velocidad, respirando con dificultad mientras bajaba las escaleras hasta llegar al vestíbulo de entrada. Ignorando a los estudiantes confundidos que llegaban, se dirigía hacia el portón, hacia la libertad mientras las campanas sonaban cada vez más fuerte. Pelele. Con apenas una hora de vida, el pequeño Jack era un bebé adorable. Con su pelo negro y sus ojos tan verdes como los de su padre, crecería hasta convertirse en un niño maravilloso. ¿Cómo no iba a serlo si tenía a Minerva y a Harry como padres? Albus ignoró las muchas ocasiones en las que Rosa había demostrado ser una verdadera alborotadora, aunque no en secreto encontró sus payasadas muy divertidas. Sus años en Hogwarts serán muy interesantes si continúas como estaba. No podría estar más orgulloso de ninguno de ustedes, susurró Albus, sin querer despertar al chico dormido. Él levantó la vista para ver que Minerva dormía ligeramente, cansada por su terrible experiencia, y Harry sostenía su mano, con los ojos fijos en su hijo. Es extraño pensar que ya han pasado casi 3 años desde que nació Rosa, suscitó. Me he perdido demasiadas cosas. Albus le lanzó al hombre una sonrisa comprensiva. Por la mayor causa, señaló. Rosa crecerá sabiendo que su padre es el mejor de los hombres, Harry. No te guardará rencor. El hombre se movía apreciativamente. Eso espero. Albus le permitió un momento de contemplación mientras mecía suavemente al bebé en sus brazos. Le hubiera gustado ser padre, pero no pudo ser. En lugar de tener hijos propios, fue una especie de padre para cientos de estudiantes que pasaron por el castillo, y esperaron serlo durante muchos años. Frunció el ceño de repente cuando un ruido extraño comenzó a emitirse desde el bolsillo de su túnica, y cuando sacó el orbe de cristal, su respiración se atascó en su pecho. Armando le había dado esto al promoverlo al puesto de subdirector, ya Albus le había asegurado que solo se enteraría de ello en las circunstancias más extremas. ¿Qué pasa?, preguntó Harry con curiosidad. Hay una emergencia en Hogwarts. ¿Qué tipo de emergencia? Albus recordó cuando recibió el orbe y la explicación que Armando le había dado. El color azul significaba que un estudiante había desaparecido. El color naranja significaba que el castillo estaba bajo ataque. Rojo significaba, alguien ha muerto. Jadeó mientras se ponía de pie. El disturbio despertó a Jack, quien comenzó a llorar, lo que a su vez despertó a Minerva. Harry liberó a Albus del bebé antes de llamar a su elfo. Necesito que te quedes aquí, Cora, le ordenó, entregándole el recién nacido. Nadie puede entrar ni salir de esta habitación, a menos que sea yo. El elfo se acercó inmediatamente y Harry comenzó a silbar en voz baja. Un resplandor azul llenó la habitación brevemente antes de que todo pareciera volver a la normalidad, aunque Albus podía sentir la corriente subyacente de algo extremadamente peligroso impregnando el aire. ¿Qué pasó?, preguntó Minerva aturdida. Algo en Hogwarts, explicó Harry. Iré con Albus a ver qué es. Entonces siseó fuerte y una enorme serpiente emergió aparentemente de su sombra y se enroscó protectoramente alrededor de la cama, preparada y lista para atacar. Albus había escuchado rumores de que una criatura así se convertiría en la compañera de Harry, pero verlo con sus propios ojos era algo completamente distinto. Parecía estar hecho de humo y sus ojos fundidos eran como lava. La serpiente debía medir unos 30 pies de largo. Vamos, instó Harry, tomando a Albus por la muñeca. Ambos desaparecieron y aparecieron fuera de las puertas enrejadas de la escuela. ¿Puedes abrirlos?, preguntó Harry en voz alta por encima del sonido de las campanas. Albus recomendó mientras sacaba su varita y hacía un corte superficial en su palma antes de colocarla en la cerradura. Las puertas se abrieron con un gruñido y los dos hombres se apresuraron hacia el castillo, sin decir palabra. Fue una escena de shock a lo que llegaron. El vestíbulo de entrada estaba lleno de estudiantes de todas las casas, todos aterrorizados y algunos llorando. ¿Qué ha pasado?, preguntó Albus frenéticamente a uno de los prefectos de Hufflepuff. El niño estaba desnudo, completamente en shock. Albus, ven rápido. Llamó la voz de Rosalina Knott, la mujer habitualmente inquebrantable en pleno estado de desesperación. Tanto Harry como Albus subieron corriendo las escaleras, el más joven de los dos adelantándose. Cuando Albus lo alcanzó, Harry había llegado al baño de chicas en el segundo piso y estaba mirando adentro. Lleven a todos los estudiantes al gran comedor. Gritó con autoridad. Enciérrenlos. Nadie sale del castillo hasta que yo lo diga. Rosalina, manda llamar a los aurores. Date prisa, el tiempo es algo que no podemos perder. Los miembros del personal reunidos se movieron para cumplir las instrucciones de Harry, y Albus finalmente vislumbró el horror que había en el interior. Inmediatamente reconoció la figura rota de Myrtle Warren desplomada en el suelo junto a la pared del fondo, con un carbón de sangre rodeando su cuerpo sin vida.
Su mirada entonces se posó en Armando. Su expresión final no fue de miedo, sino de conmoción. Albus sintió que las lágrimas caían de sus ojos mientras miraba a uno de sus amigos más antiguos. No, dijo, ahogándose en el dolor. No podía estar seguro de cuánto tiempo permaneció allí de pie, simplemente mirando, pero fue Harry quien lo sacó de sus pensamientos. Albus, necesito que me ayudes, dijo suavemente. Albus asintió tontamente, luchando por apartar la mirada, pero lo hizo solo para desear no haberlo hecho. La visión de los dos cadáveres sería algo que lo perseguiría por el resto de sus días. Su visión de Armando fue interrumpida cuando Harry se arrodilló sobre el hombre. Maldición asesina, murmuró para sí mismo y, aparentemente, comenzó a seguir una especie de rastro mágico hasta que llegó a Myrtle. Se rompió el cuello por el impacto contra la pared. Estaba aquí cuando mató a Armando, que ni siquiera tenía su varita. Luego, Harry caminó hacia una abertura donde debería haber estado uno de los lavabos y siseó, devolviendo el accesorio a su lugar correspondiente. Ella lo vio salir, suspiró mientras caminaba hacia la puerta. Intentó irse y él la golpeó con la puerta con tanta fuerza que la envió al otro lado de la habitación. Huyó después de matar a Armando. Albus no podía estar seguro de la veracidad con la que hablaba Harry, pero no cuestionaría al hombre al respecto. Solo tenía una pregunta cuya respuesta necesitaba, pero temía que ya la supiera. ¿Quién? Preguntó. Los ojos de Harry se iluminaron con una mezcla de ira y tristeza mientras pronunciaba una sola palabra. Enigma. Fue toda la confirmación que Albus necesitaba, y sabiendo lo que pasó, el profesor de transfiguración se derrumbó y lloró por la pobre chica que había sido víctima del odioso chico, y por su más querido amigo que solo intentó ser un buen director. Pelele. Tom había logrado escapar del recinto antes de que las puertas se cerraran de golpe tras él. Respirando con dificultad y sin saber qué hacer, evaluó sus opciones. No podía regresar al orfanato, lo buscarían allí, y no podía ir con el señor Burke. Al hombre le agradaba bastante, pero no tanto como para ocultárselo a las Aurores por lo que había hecho. Necesitaba pasar desapercibido, lo suficiente para que no lo encontraran durante unos días, y conoció el lugar perfecto. Sin más preámbulos, se apareció y llegó a la cueva que había visitado tantos años antes, la misma a la que había llevado a Bishop y Benson. Nadie lo encontraría aquí. Dando un suspiro de alivio, repasó mentalmente lo que había sucedido y, aunque todo había pasado en un abrir y cerrar de ojos, Tom no se arrepintió de nada. La emoción de quitar una vida no tenía comparación, e incluso la mancha oscura que dejaba tras de sí era bienvenida. Hizo una pausa al comprender lo que eso significaba. Rápidamente, sacó su diario de entre sus ropas junto con su baúl que siempre llevaba consigo y lo redimensionó antes de colocarlo en el suelo. Tom había llevado su baúl a todas partes desde que aprendió a encogerlo durante su segundo año. Su vida en el orfanato le había enseñado que, si se presentaba la oportunidad, alguien se apoderaría de sus escasas posesiones. Eso ya había quedado atrás, al igual que su tiempo en Hogwarts. Tendría que considerar qué podía hacer, pero por el momento, necesitaba actuar rápido. Apresuradamente, pero con precisión, dibujó las runas necesarias en el suelo y colocó el diario en el centro del círculo. Tom tenía la intención de hacer su primer Horcrux cuando salió de la escuela, pero inesperadamente, sucedió mucho antes. Con una sonrisa, hizo girar su varita entre sus dedos y comenzó a cantar en voz baja, desatando un grito de agonía cuando sintió que la parte contaminada de su alma era arrancada del resto de él. Fin del capítulo.